Auspicia este programa Colombraro, una empresa 100% argentina. Colombraro, color y calidad en plásticos para tu hogar. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad, comienza de esta manera. Señoras y señores, hemos comenzado musicalmente El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, con una versión muy particular, en este caso una versión que lo había pedido la audiencia ya hace varios sábados y dijimos, bueno, vamos a arrancar distinto el programa de otra manera, por eso lo hemos hecho hoy con una versión muy particular de justamente el conjunto Siempre Sí, un gran conjunto de música española, el conjunto Siempre Sí, acompañado en este caso con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, esto desde el Teatro de la Maestranza de Sevilla, así que hemos disfrutado de este Salve Rociera totalmente particular, distinto, ya para ir cerrando este último sábado de este mes de abril de este 2022, aquí en El Sol de Nuestra España, por Radio del Pueblo y para todo el país. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de nuestro programa. Acá estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, luego de Consentidos, el programa de Manuel Corral Vide, de mi querido amigo Manolo y de Carlos Ayo. Damos continuidad nosotros a lo que es el Sol de Nuestra España con todo nuestro equipo completo de trabajo a través de Radio del Pueblo. Juntos, 3 horas, 180 minutos con esta propuesta de este magazine radial de conectividad española y sus descendientes acá en la República Argentina. Así que estamos con nuestro equipo completo de trabajo, la puesta en el aire, junto a Mauricio Olaechea en los estudios centrales de Radio del Pueblo. Hola Mauricio, ¿cómo va? Buen día, bienvenido como siempre. Desde aquí, desde los estudios de MIBE Producciones, estudios de radio de MIBE Producciones en el Distrito Tecnológico, estamos en Parque de los Patricios, en nuestras oficinas, estamos con Belén Dipsa en lo que dice producción y también en redes sociales, estamos con Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de este programa, más el catering que habitualmente nos mima Mónica Cervantes acá en estas 3 horas de programa de radio, estamos con Mini Dipsa en lo que dice producción y también y en el soporte técnico de nuestra propuesta radial de este sábado, y que les habla en la dirección y conducción un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Acá estamos en esta jornada de este día sábado 30 de abril del 2022. Antes que nada, mil disculpas, estamos con un grado de disfonía, simplemente es un estado gripal, no es nada para alarmarse, en lo personal y en lo familiar también, y los amigos que nos están escuchando, simplemente es un estado gripal, con una disfonía, en lo cual no me permite estar el 100% habitualmente con mis cuerdas vocales, así que bueno, hacemos lo que se puede, hacemos hasta donde podemos, tenemos todo un equipo atrás que a uno, gracias a Dios, lo avala, también y los tiene como soporte, desde Mili, Belén, más Arriaga, más Tony Cabot, más Roberto La Rosa, más todos los invitados que tenemos para el día de hoy en el programa. Hoy, en esta jornada, este sábado, el Santo Oral conmemora a San Omerín, San José Benito Cotoslengo también. Así que bueno, para todos los aquellos omerines, algunos hay siempre, claro que sí, nuestro saludo, y para los José Benito, también nuestro saludo también. No es San José Benito, que hay tantos José Benito de nuestra colectividad que nos acompañan todos los sábados en el programa. Te quiero contar que San José Benito Cotolengo fue presbítero y que, confiando solamente en el auxilio de la divina providencia, abrió una casa para acoger a toda clase de pobres, de enfermos y
Y también es San Pío V Papa, que se esforzó con gran piedad y tesón apostólico en poner en práctica los derechos del Concilio de Trento acerca del culto divino, la doctrina cristiana y la disciplina eclesiástica, promoviendo también la propagación de la fe. En el caso de San Omerín, es un homenaje a un ermitaño que vivía obviamente en la antigua España y que por supuesto ha hecho, según dicen, San Omerín, grandes milagros en lo que tiene que ver con los huérfanos. Así que por eso, así que bueno, el saludo para todos ellos, para San José Benito, los José Benito, para algunos M. Pío y para los Omerín también. Bueno, ¿qué son las efemérides del día de hoy? Les cuento, hoy es el Día Internacional del Jazz. Esto es para sensibilizar sobre las virtudes de este género musical como herramienta educativa y motor para la paz, también la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. También hoy es el Día Internacional del Veterinario. Sé que en el mes de agosto está el día en la Argentina del veterinario, pero hoy es el Día Internacional del Veterinario, que se creó por iniciativa de la Asociación Mundial de Veterinaria, AMB, esto en el año 2000, y que se celebra cada año el último sábado del mes de abril. Así que saludamos a todos los veterinarios. Nosotros en lo personal vamos a saludar a dos amigos, al doctor Marcelo Harris, de la veterinaria Patricios, que siempre tenemos ahí nuestra mascota, así que también, y al doctor Romero, que nos acompaña habitualmente en El Sol de Nuestra España, edición federal, y como así también lo hacía en Tiempo de Vivir. Así que bueno, para ellos, el doctor Marcelo Harris y para el doctor Enrique Romero, nuestro saludo también desde aquí, desde Radio del Pueblo, y para todo el país. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy de contenidos? Bueno, les voy a contar rapidito. Para hoy tenemos Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino, tendremos a Tony Cabot con el deporte español y lo que es la campaña del Deportivo Español, tendremos a Belén Dipsa con todas las noticias sobre la realeza de España, tendremos a Miri Dipsa con todos los eventos de nuestra colectividad española y también el espectáculo, tanto de Argentina como España, tendremos a Roberto La Rosa con el deporte argentino. Estaremos charlando desde Asturias con un gran cantautor asturiano, él es Agustín Vázquez, así que, ¿qué más le puedo decir? Vamos a tomar la autovía 2, ¿qué les parece? Qué lindo, nos vamos a ir mentalmente a la feliz, a la ciudad feliz, a Mar del Plata, porque estaremos charlando obviamente con el presidente de la Casa Balear de Mar del Plata, nuestro querido Miguel, ya les voy a contar en este caso de qué se trata, bueno, Miguel Ángel es presidente justamente, Miguel Ángel Manresa Montserrat, es presidente de la Casa Balear de Mar del Plata, que han cumplido años hace poco, y además de la mejor música española y la información tanto nacional como de la madre patria. Bueno, acá tengo voy soporte para el día de hoy, porque la disfonía que no me permite mucho hablar, pero la tenemos acá a Mili Dipsa, que le digo, Mili, muy buen día, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos. Por suerte llegó el día sábado, señoras y señores, así que para disfrutar, hoy sí va a estar así un poco más callado, podemos decir, un poco así más bajo la voz, la verdad que con la disfonía es terrible, cambio de clima, hay un montón de gente que está, la verdad, así, igual a no olvidarse que ante el primer síntoma que tengan, que ustedes sientan que es algo grave también, hacerse el test de COVID, lo siguen haciendo, como también consultar porque hay mucha gripe dando vuelta, ¿eh? Lo mío no es COVID, lo mío es gripe, estado gripal, ¿está? Así es, sí, por el cambio de tiempo también brusco, así que se vino el frío de golpe, podemos decir. Así que bueno, qué mejor que hoy sábado quedarse en casa hasta la 1 de la tarde disfrutando del sol de nuestra España. Y atención, amigos, amigas, porque si se quieren comunicar con nosotros, como todos los sábados lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 15 36 76 6100 y en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Recuerden que en YouTube se pueden suscribir al canal y también poder
disfrutar todos los programas desde este 2022. Programas completos, como así también las entrevistas por separado. Así que los invito a sumarse a la comunidad digital en YouTube. Recuerden que la suscripción es libre y gratuita, no tienen que abonar nada, es gratuita, ponen suscribirse y ya pueden ser parte de la comunidad para volver a disfrutar de los programas de El Sol de Nuestra España. Así que bueno, ahora sí, seguimos con el programa. Exactamente, seguimos con el programa, juntos hasta la 1 de la tarde de esta manera. Vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Y ahora sí, seguimos en El Sol de Nuestra España. Vamos a hacerle un poquito, como quien dice, al señor Oscar Di Profio Bernardes está hidratándose justamente para poder tener las cuerdas vocales un poco mejor y que podamos llegar hasta la 1 del mediodía. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes que se están comunicando de a poco. Él está bien, quédense tranquilos, quédense tranquilas, él está bien. La verdad que, bueno, vuelvo a repetir, es este cambio de clima. La verdad que nos toca a veces a algunos, a otros ahora, a otros más adelante, es lo que pasa. Así que muchísimas gracias, Andrea, también Horacio que se comunicó, Roberto. Bueno, la verdad, varios llamados de golpe hubo. Muchísimas gracias por preocuparse. Y ahora sí, vamos a darle paso, vamos a darle el ingreso oficial a María Belén Dipsa con toda la realeza española. Belén, buen sábado, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos, a nuestras reinas y a nuestros reyes del sol de nuestra España. Así es, así es. Antes de decir, Belén, mucha gente, te estuvo diciendo el otro día, estuvimos invitados a la gran fabada del centro asturiano y te han estado ahí comentando acerca de tu sección. Sí, la verdad, muchas gracias a todos y a cada una de que se acercó también a la mesa. Nos preguntaban quién es la chica de la realeza, quién es la chica del espectáculo. Y acá está la chica de la realeza. Y acá está la chica del espectáculo. Ahí está. Así que bueno, muy contenta, la verdad, que nos hayan invitado también y nos dio mucha energía la fabada. Ahora con este frío, viene de 10. Viene de lujo, La verdad que sí, muchísimas gracias al Centro Asturiano, a Pilar. Después seguramente en la parte de eventos vamos a estar haciendo también lo que corresponde el agradecimiento, a Juan Manuel Posadas, a todo el equipo. La verdad, muchísimas gracias. La hemos pasado muy bien, ¿eh? Sí, se agradece cuando son eventos así, la pasamos bien, lindo, la verdad que sí. Y conocemos también a ustedes, conocemos a la colectividad que programa a programa se van sumando. La verdad que estamos muy contentos. Y bueno, y ahora sí llega la parte de realeza. Tenemos muchas noticias. Tenemos muchas noticias. Como siempre, tenemos el top 3 de noticias. Y en el día de hoy, sí, señora, señor, que está escuchando en este mismo momento, va a haber 2 bonus tracks. Opa, 2 bonus tracks. 2 bonus tracks. Muy bien, bueno, miren, yo voy agarrando acá mi cafecito para escuchar a Belén Dipsa con todas las noticias de la realeza. Empezamos, por supuesto, empezamos en el top número 3. Tenemos a Doña Sofía, que retoma su agenda oficial luego de unas vacaciones con su hermana Irene de Grecia. El sábado pasado, en el A4 del evento El Rey en el Pardo, presidió la jura y promesa de bandera de 320 civiles de la Guardia Real. Fue recibida con honores de ordenanza a los acordes del himno de España, junto a las salvas de artillería por parte de la Batería Real. Luego pasó revista a las unidades de los grupos de honores y escoltas, saludó a las autoridades, asistió al acto en homenaje por los que dieron su vida por España e interpretaron el himno de la Guardia Real. Y escuchen ahora porque de forma posterior se realizó el desfile de unidades motorizadas a pie, a caballo y vehículos históricos. La verdad es que parecía de película. Totalmente, totalmente. De película, cuando lo vi, a mí se me vino con la película del Diario de la Princesa. Ah, sí, Genovia, de Disney, la película, la verdad pero que es muy conocida. Sí, muy conocida y era una de película, así como cuando alguien dice, esto parece de película, pero genial esta parte. Así que la última vez que presenció Doña Sofía este acto fue en el 2016, un dato a tener en cuenta. Y también algunos indican que se la está viendo sola presenciar los actos, es decir, sin acompañamiento de otro integrante de la familia real. Así que está yendo a varios eventos sola. Está yendo a disfrutar los eventos sola.
Sí, 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 sí. Y Va esta, haciendo ahí el recorrido. sí, esta vez fue sin mascarilla porque allá en España algunas restricciones se levantaron. Obviamente era todo al aire libre. Y se la pudo ver disfrutando con un hermoso look color beige, algunas cosas tirando a grises. La verdad, un conjunto muy, muy bonito. Por eso mismo digo que me hizo acordar a la película de Genovia, porque Totalmente. el diario de la princesa, porque era la reina. Así que bueno, en el top número 3 tenemos una semana con diversas actividades para la reina Leticia. Y empezando por el martes 26 de abril, porque presidió la edición número 44 de los premios de la Fundación SM por la literatura infantil y juvenil. Los ganadores fueron Cristina Fernández por El barco de vapor y Ginés Sánchez Muñoz por Gran Angular. Los temas que ellos tocaron fueron elegidos también por transmitir temas sociales de lucha y búsqueda de identidad, como también la importancia del cuidado personal de los amigos, la familia y de cuántos nos rodea. Por eso mismo fueron elegidos y fueron galardonados. Así Claro, que ganaron el premio. el premio de la Fundación SM por la literatura infantil y juvenil. Ahora, al día siguiente, doña Leticia junto a don Felipe Sí. viajaron a Caixa Forum de la capital de Mallorca para participar de la proclamación del ganador del premio Fundación Princesa de Girona, que ya venimos hablando en el Sol de Nuestra Es España verdad. hace semana porque es el tour del talento, como lo llaman allá, porque van premiando a distintas personas y organizaciones que conecten, activen y potencien el talento joven en España. Y esta vez lo dieron para la categoría de investigación científica. Ya la semana pasada algo habíamos adelantado que iban a darle este premio, y es así que la ganadora fue Eleonora Biescher por su contribución a la problemática energética mundial mediante la fusión nuclear. Un tema bastante a tener en cuenta. Y allá en España el problema energético, bueno, que es de Vox Populi, podemos decirlo, que estuvieron atravesando y están atravesando, la verdad que bueno, este premio en reconocimiento, ¿cómo se llamaba la chica? Eleonora Biescher. Bien, bien, así que el trabajo que está haciendo, la investigación, fue acá premiada, muy bien, ¿eh? Muy bien, la verdad, porque también fue un evento bastante grande. La verdad, la reina estaba con un look espectacular. Es que los looks de Leticia espectacular. son, sí, un 10. Nosotras nos acordamos siempre, lo tenemos en la cabeza cuando fue que vinieron acá a la rural, que también, bueno, estuvimos ahí presentes. Era increíble cómo lucía, aparte cómo lo lleva también, ¿no? Esta vez estaba con un rojo más apagado. Más apagado. Un rojo apagado. Como... Está de temporada, un poco, bueno, ya están en primavera, pero acá también en otoño, ¿eh? El rojo, sí. Estaba muy, muy bien vestida, como siempre. Ella, viste, monísima. Sí, acá, como se dice acá, estaba con un estilo único. Pero acá, como se podrán dar cuenta, hablamos de realeza, de moda, mezclamos un poquito de todo, porque hay que estar al día. Al día, por supuesto. Y para el jueves, los Reyes ofrecieron un almuerzo en honor de sus excelencias, el presidente de la República de Bulgaria, junto a la primera dama, que realizaron una visita de trabajo al país español, así que ahí estuvieron los dos reyes, y también, obviamente, Leticia, con un look más beige. Más tirando beige, rosita por ahí. La verdad que estaba también muy bien vestida. Ahora, en el top número 1 tenemos un resumen de noticias y novedades sobre el rey Felipe VI. ¿Por qué? Porque para esta semana don Felipe asistió al Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla para la final del Campeonato de España y entregar la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol 2021-22. Quédense tranquilos, no voy a entrar tanto en tema de la sección de deporte de fútbol español porque para eso tenemos nuestro especialista más. Así es, Tony Cabot más adelante, sí. Por eso mismo, y este partido se realizó entre el Real Betis Balompié y el Valencia CF. Ahora, el equipo ganador, vamos a hacer un pequeño spoiler, de la Copa fue el Betis, equipo favorito de la abuela de don Felipe, que era María de las Mercedes de Borbón, madre del rey Juan Carlos. Así que se encontraba junto a autoridades, don Felipe, con personalidades también del país, y como todo aficionado al fútbol, medios locales comentaron de que lo han visto pasar por muchas emociones en el partido. Es decir, se largó a llorar en medio del partido. Se reía, lloraba, lo veían sufrir un poquito. Alentar al equipo ahí gritando. Por supuesto, el equipo de su abuela, así que se lo vio ahí también muy contento. Al día siguiente, el rey de España visitó después el puesto de la Guardia Civil de la Comancia de Lugo, en Sarria, para conocer las capacidades que la Guardia Civil dedica a garantizar la protección y la seguridad pública a lo largo del Camino de Santiago.
Así que estuvo ahí también participando, y un dato a tener en cuenta es que ha sido la primera visita de un monarca a la localidad de Lugo desde hace más de un siglo. Es decir, que sus bisabuelos Alfonso XII y Victoria Eugenia lo habían visitado en 1912. Miren lo que les estoy diciendo. ¿1912? Sí. Y Más de... Sí. sí, más de un Más de 100 siglo. años. Ah. Sí, más de un siglo, especialmente ahora. Y volvió el monarca, y escuchen esto. El pueblo lo esperaba con tantas ansias de ver al rey Ujú. que estaban todos vestidos de gala para recibirlo. Claro, fue para ellos una ocasión Una festividad. totalmente. Una festividad, una fiesta. Y así Fue que feriado. sí, más o menos. la verdad que estaban todos muy, muy bien vestidos recibiendo al rey, porque claro, hace más de un siglo que no iba alguien de parte de la familia real. Claro, sí. Así que ahora mismo vamos a seguir con el bonus track número 1, y tenemos que en el día de ayer la infanta Sofía cumplió 15 años. La hija menor de los reyes Felipe y Leticia se convirtió en quinceañera, pero esta vez no lo pudo celebrar con su hermana Eleonor, que es su mejor amiga, su mejor aliada, y algunos consideran que reinarán juntas en el futuro. ¿Sí? Mira. No se dio a conocer si realizaron alguna celebración, pero sí se habla de que en cada asistencia que realiza junto a su familia real se la ve cada vez más alta, con looks modernos, y hasta ha pasado en altura a la reina Leticia, lo cual muchos indican de que será tan alta como su padre, el rey Felipe. Me suena familiar, así el tema este de la altura, que la menor es más Sí, alta que puede la ser. mayor, sí. Para quienes Sí. no sepan o nos conozcan, nosotras pasa eso. Sí. Belén Dipsa es más chica, yo soy más grande en edad, pero en altura estamos al revés. Estamos al revés. Sí, acá la chica, ¿cuánto? 1,80 y pico, Sí, 1,82, 1,80 y pico, sí. Así que me voy de largo para arriba. suele pasar, creo que más de un oyente, una oyente ahí debe estar diciendo, me debe pasar lo mismo, que la hermanita o el hermanito menor termina siendo más alto. Bueno, y en esta ocasión de la familia real de España, así Totalmente. que siempre también se la destaca a ella por sus looks, que son modernos también, y se la ve muy incentivada también en participar con su familia. Y ahora en el bonus track número 2 tenemos que se dio a conocer el patrimonio del rey Felipe VI tras cumplirse 8 años de su proclamación como jefe de Estado, y se presentaron algunos cambios. Escuchen esto porque se dio a conocer un comunicado oficial de la Casa Real, donde explican que el monarca tiene un registro de más de 2 millones de euros en depósitos en cuenta corriente o de ahorro, y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad, y por otra parte tiene más de 305.000 euros que pertenecen a objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. Eso porque se lo tasaron, la segunda parte. Todo tasado. Ahora, ¿qué pasó? Un día después de dar a conocer los datos al público, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que establece que las cuentas de la Casa Real serán auditadas por primera vez por el Tribunal de Cuentas. Es decir, que los altos cargos de la jefatura del Estado tendrán que hacer pública su declaración de bienes anualmente, y todos los regalos que reciban serán inventariados y custodiados, siendo que luego se decidirá qué hacer con ellos. Es decir, que los regalos que lleguen al Palacio de la Zarzuela se van a hacer un estudio si pertenecerán a la corona, pasan al Estado o se donan a entidades sin ánimo de lucro. Ah, es decir, van a tener 3 finales, uno de los 3 Y finales. si llega un regalo, y entonces lo van a tomar, lo van a estudiar y van a decidir qué hacer con ello. Bueno, entonces, dicen que también es una forma, dice, de ver qué se va a hacer, cómo va a ser el patrimonio. Ahí hay algo que habrá pasado, pero según lo que indican, es que el ministro de la Presidencia, Relaciones con la Corte y Memoria Democrática, Félix Bolaño, comentó que la monarquía española da un paso adelante, avanza en transparencia y se homologa a otras casas reales. Y que por el día este lunes da más que conocer de la transparencia que está implementando la Casa Real durante todo el reinado de Felipe VI. Como que este reinado de Felipe VI es muy transparente y da a conocer todos los datos necesarios. Qué bueno. Bueno, ojalá en todos lados fuera así, ¿no? Ojalá, de transparente, la verdad ojalá, que sí. sí. La verdad que sí. Así que, bueno, Belén Dipsa, sí, esas son las noticias por hoy de la realeza. Toda la realeza española, así, en el top 3, más 2 bonus track. Totalmente. El sábado que viene, más noticias, por favor, acá en el Sol de Nuestra España. Por supuesto, y como siempre digo, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, muy bien. Igual no quiero que te vayas, te vas a quedar acá conmigo un ratito más. Por supuesto. Así que vamos a escuchar ahora, atención, porque vamos a ir con un poco de música. Vamos a escuchar a este dúo también de hermanos, Joaquín
y Lucía, a Mira. los Pimpinela, porque ellos hicieron un tema, se llama Galicia cada día más linda, y es un tema ícono, la verdad que sí. Mientras lo vamos escuchando abajo, vamos a reiterarles la central de oyentes para que se comuniquen con nosotros. Mientras vamos escuchando abajo un poco a Pimpinela, Por supuesto, ¿cómo pueden hacer, Belén? Se pueden comunicar con nosotros a través del 11 36 76 6100. Se pueden comunicar por WhatsApp, por llamada, por mensaje, por audio, con lo que ustedes quieran. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, por Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Encontrarnos como El Sol de Nuestra España. Y si quieren nos pueden ir seguir y también compartir nuestros videos. Perfecto, perfecto. Así que, ojo, más adelante vamos a tener la parte de eventos, así que a tomar nota, papel, lápiz, a tener a mano. Y ahora sí, vamos a disfrutar de Pimpinela con Galicia cada día más linda. El recuerdo de su tierra, la alegría de su gente y sus paisajes en primavera. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia de Migración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Colombraro Plásticos. Más de 1000 productos pensados para tu hogar, empresa o institución. Conoce nuestra tienda online. Colombraro, una empresa 100% argentina. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533-017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. 10 de la mañana, 44 minutos, la hora en toda la Argentina. Y 15:44 en nuestra madre patria, una hora menos en Canarias. Momento del tránsito y el transporte argentino con Ernesto Arriaga. Hola Ernesto, buen día, ¿cómo va, amigo?
Hola, ¿cómo anda? Diprofio, mucho tránsito a la General Paz hacia el acceso norte, día sábado, Sí. por favor, máxima a esta altura 60 kilómetros por hora. Por otra parte, para mañana, lo vamos a decir ahora, para que la gente sepa, 1 de mayo, hay piquetes, paros y cortes sobre la Ciudad de Buenos Aires. El primero va a ser después de las 10 de la mañana en Independencia y 9 de julio, Sí. que después va a ir a Plaza de Mayo, y otros van a ir desde Paseo Colón y Chile a Plaza de Mayo a la 1 de la tarde. A las 15 horas, cerrado todas las horas de Congreso de la Nación, y otro desde tempranito, mañana, va a estar cerrado Libertador y Dorrego, pero no por los actos, sino porque es el Día del Caballo Argentino, Ajá. y va a haber toda una representación, pero va a estar cortado, reitero, Libertador y Dorrego todo el día. Bien. Además, a las 15 horas por docentes, en la zona de Congreso, todo cerrado Congreso, Bien. por un pedido de algo de docentes. Digamos que mañana para circular en día domingo, 1 de mayo, Sí. va a estar el Polo Obrero, la CTA, todas las organizaciones pidiendo algunas cosas al Estado Nacional. Ajá. Por otra parte, Aeroparque de 6 opera con normalidad, la ruta 33 en Bahía Blanca Torquís está normal, y la ruta 211 y 56 a la costa atlántica totalmente normal, señor Diprofi. Perfecto. Por último, si me permitís, Arriaga, pregunto, ¿qué pasa con la autopista de Ezeiza a Cañuelas? El 6 a Cañuelas, muy bien, están haciendo el último tramo antes de Cañuelas, que son 16 kilómetros, hay obras y hay desvíos, hay que ir a 40 kilómetros por hora. Ajá, perfecto, 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 perfecto. ¿Algo más para acotar ahora, Ernesto? Por cualquier cosa, después, que las plantas de BTV están abiertas hoy, sábado, hasta las 13 horas en toda la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, en el profe. Perfecto. Arriaga, en un ratito nos reencontramos, ¿te parece? Me parece, le mando un abrazo, por favor. Abrazo grande, gracias Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino en el sol de nuestra España por Radio del Pueblo y para todo el país. Vamos ahora con las cotizaciones, señoras y señores, cotizaciones. Quinielas, en este momento es presentado por Colombrano, una empresa 100% argentina. Los números de la suerte anoche, quinielas nocturna en la ciudad a la cabeza. Favoreció el número 3798, 3798. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció al número 9503, 9503. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció al 008, 008. Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció el número 0710, 0710. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció el número 6170, 6170. Y en Córdoba, en la Docta, anoche a la cabeza, favoreció el número 2697, 2697. Momento que fue presentado por Colombrano, una empresa 100% argentina. Tenemos datos ya actualizados de las 10 de la mañana. Les recordamos 14 grados la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 64 el porcentaje de la humedad, el cielo está mayormente nublado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Obviamente, claro, si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos, por ejemplo, a la capital de nuestra madre patria, nos vamos a Madrid. En estos momentos, en la capital, imagino la Puerta del Sol y todos esos lugares tan bellísimos de nuestra madre patria, bueno, las temperaturas son totalmente distintas, en este caso no son las mismas, como para destacarlo. Por ejemplo, en Madrid, en estos momentos, hay un cielo parcialmente cubierto con 22 grados 3 décimas de temperatura. En 30 segundos llega todo el deporte español con Tony Cabo. Vamos, adelante. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Nuestro querido amigo del deporte español y de lo que sigue la campaña del Deportivo Español en la Argentina, que es Tony Cabo. Estamos todos iguales, ¿no? Hola, Tony, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andamos? Muy buenas, Oscar. Pues aquí estamos regular, ¿no? Como se suele decir en España. Estamos todos igual, te aclaro, ¿eh? Estamos todos igual, pero bueno, acá estamos, acá
Así que por eso. Bueno, Tony, contanos un pantallazo del deporte español. Desde ya, qué respuesta el otro día a lo que fue la Copa del Rey, ¿eh? La verdad, para señalarlo y destacarlo, Tony, ¿eh? Sí, la Copa del Rey fue como una fiesta del fútbol español. Se disputó en la Cartuja, en Sevilla, y el Betis, que jugaba de local, le ganó al Valencia. El partido que acabó con empate a 1, y en la tanda de penaltis se acabó llevando el título, el tercer título de Copa del Rey, el Real Betis Balompié. Sevilla fue una fiesta. Se dice que durante 2 días estuvo la hinchada primero acompañando al autobús, recorriendo las zonas más importantes de la ciudad, luego la noche siguió y luego al día siguiente acompañaron entre 7 y 8.000 hinchas al equipo al entrenamiento. Y bueno, nada, como se suelen celebrar y vivir las cosas en el sur de España, pues imagínate una copa de su majestad el rey. Felicidad absoluta en Sevilla, en la parte bética de Sevilla, porque, como se dice, en Sevilla no hay hinchas ni del Barça ni del Madrid. En Sevilla la gente es o del Betis o del Sevilla. Está partida absolutamente en la ciudad. Por cierto, va a salir un muy buen documental en Movistar Plus, que es un canal, una plataforma española que va a hablar de esto, de la rivalidad histórica entre el Betis y el Sevilla. Para aquellos, no sé, descendientes de andaluces que les interese o que sean del Betis o del Sevilla, puede ser interesante. Ya daré más información sobre el tema, Óscar. Pero bueno, hoy la lupa se pone, como decías, Madrid, 23 grados, y en apenas un ratito, a las 11:15 hora argentina, el Madrid puede proclamarse campeón de Liga, puede cantar el alirón, como se dice en España. Sí. Y es que nada, un Madrid plagado de suplentes hoy, pues recordamos ese partido contra el Manchester City a mitad de semana en semifinales de la Champions, donde el Madrid salió vivo del campo del Manchester City, del City de Guardiola, perdido por 4-3 en un partido en el que pudo salir goleado, pero como siempre el Madrid sacó, no se sabe bien si ese ADN o si esa experiencia en resistir en momentos críticos cuando los partidos se están jugando al límite del sistema nervioso, y el Madrid, lo sabemos, sabe salir airoso de esas situaciones, y bueno, salió con un 4-3 que me deja vivo y deja el partido en a ver qué pasa en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles. Si el Madrid le gana al City, está en la final de la Copa de Europa, y si el Madrid pierde contra el City o empata, será el equipo de Guardiola el que asistirá ese 20 de mayo en París a esa final de la Copa de Europa. Solo añadir, Óscar, que la otra semifinal la juegan el Villarreal y el Liverpool. Perdió el Villarreal 2-0 contra el Liverpool en Liverpool, pero bueno, alguna opción tiene todavía, ¿no? Ajá, correcto. Tony, por lo que estoy viendo ahora, están adicionando 5 minutos el Alavés y el Villarreal, que el Alavés se está imponiendo por 2-1 al Villarreal, es así, ¿no es cierto? Sí, el Alavés, que está es último, penúltimo en la clasificación, necesita ganar sí o sí. El Villarreal, que venía de un partido muy importante en Champions, se esperaba que además, como no se jugaba nada, iba a venir un poco a medio gas, y el Alavés está ganando 2-1 en casa, gol de La Guardia en el minuto 3, gol de Escalante en el minuto 30, y se agarra el Alavés a la salvación, porque era para el Alavés un ejercicio sin red, era colista, no podía fallar, y Emery, el técnico del Villarreal, estaba pensando en la Champions, así que victoria importantísima para el Alavés para seguir aspirando a clasificar, a mantenerse en primera división. Pero como decía Óscar, partido grande en Madrid, un Madrid plagado de suplentes que va hoy por el punto que le falta para el título de Liga ante un Español que viene lleno de bajas al Santiago Bernabéu. Ancelotti también con muchas dudas, no sabe si meter a Benzema, no sabe si jugar con el 11 de gala para que sigan teniendo la continuidad necesaria para llegar bien al miércoles, o plagar al equipo de suplentes para descansar para el partido más importante de la temporada, porque si bien hoy el Madrid puede conseguir su título 35 de Liga, que se dice rápido, si no es hoy, será la semana que viene en el Metropolitano, en el campo del Atlético de Madrid. Así que esta semana había una especie de debate en Madrid diciendo: ¿qué preferimos, señores? ¿Ganar en casa con nuestra gente el título o ganarla en casa de nuestro encarnizado rival Ciudadano, que sería en casa del Atlético de Madrid la semana que viene? Pero bueno, en todo caso, en apenas unos minutos empieza el Madrid-Español. Si el Madrid gana,
será campeón de Liga a falta de 5 jornadas para el final, lo que sellaría una temporada fantástica del Real Madrid de Ancelotti, que tiene ahora mismo a 14 puntos al Sevilla, a 15 puntos al Barça, a 18 puntos al Atlético de Madrid, así que temporada para enmarcar de este Real Madrid. Otro partido que se jugó ayer, Óscar, Sevilla-Cádiz, acabó empatando 1-1, el Cádiz está apurando también las opciones para mantenerse en primera división, está solamente 2 puntos por encima de la tabla, de la línea que te marca el descenso. Exacto. Y el Sevilla, bueno, pues también aspirando a seguir en la segunda posición para meterse directamente en la Champions el año que viene. Bien. Partidos importantes también, que sé que siempre me marcan los partidos importantes de la jornada. Bueno, hay un Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid. Sí, eso es un clásico. Sí. O sea, cuando el Atlético de Madrid visita el estadio San Mamés, el estadio, la catedral del fútbol español, es un partido ya de por sí importante. El Atlético de Madrid está con 61 puntos y tiene que ganar para que el Betis, que a su vez juega contra el Getafe, no le alcance en el cuarto puesto, que sería el último que da acceso a la Champions League. Así que así se viene esta jornada 34 de Liga. También hay un Elche-Osasuna importante para la salvación, sobre todo para el Elche. El Osasuna sí que está en una zona algo más tranquila, pero el Elche tiene que ganar para seguir tranquilo, para seguir acomodado en ese puesto número 13 de la Liga. Sí. Y así viene la jornada, Óscar, así viene la jornada. Estoy observando que, por ejemplo, mañana hay un Barcelona-Mallorca a las 4 de la tarde, es así, ¿no es cierto? Sí, Barça-Mallorca, el Barcelona está tercero con 63 puntos, el Mallorca necesita ganar, porque viene de una victoria, únicamente una victoria en los últimos 7 partidos. El Mallorca está con 32 puntos y a 2 puntos del Granada, que es el antepenúltimo y es el que marca los puestos de descenso. Ajá. Lo va a tener difícil en Mallorca, en el campo de un Barça que también... Acuérdate, Óscar, hace unas semanas hablábamos del 0-4, del 4-0 que le había metido el Barça en el Bernabéu. Pues bien, desde entonces el Barça ha perdido en casa contra el Cádiz, ha perdido en casa contra el Eintracht de Frankfurt y ha perdido en casa contra el Rayo Vallecano. 3 derrotas seguidas en feudo local, algo que no había sucedido en toda la historia de la Liga. Nunca el Barça había perdido en una sola temporada 3 partidos seguidas en Champions. Así que va a ser una reválida para el Barça ante su afición, pero el partido es importante sobre todo para el Mallorca porque le quedan 5 match balls al Mallorca. Todavía está en puestos de permanencia, pero si hoy el Granada gana y el Mallorca pierde, pues se metería en un lío absoluto. Aunque la verdad es que hay optimismo en Mallorca porque primero porque hay 3 equipos peores que el Mallorca, que lo tienen muy complicado y les quedan 4 partidos difíciles. Sí. Y sobre todo porque se confían en los partidos que le quedan al Mallorca, le quedan partidos contra rivales directos y sobre todo que hoy el Granada juega contra el Celta en un partido difícil también para el Granada, que viene muy, muy, muy flojo y le está costando mucho sumar puntos. Sí. Entiendo. Y déjame añadir una cosa, perdona, Óscar. Dime. Que sé que tanto tú como muchos de los oyentes son fanáticos de Nadal. Sí. Y Rafa Nadal, que se está disputando ahora el Mutua Open, donde Nadal ha quedado en el mismo grupo que Djokovic y que Carlos Alcaraz. Está bonito el Mutua Open, hablaremos la semana que viene ya cuando estemos más en instancias finales. Sí. Pero el tenista balear, que es socio de honor del Real Madrid, va a hacer hoy el saque de honor en el partido ante el Español, en el que te decía que el conjunto blanco puede proclamarse campeón de Liga, este partido correspondiente a la jornada 34. Pero bueno, así lo ha confirmado hace un ratito el Club Blanco. En horas previas al partido destaca que el tenista mallorquín, que es socio de honor del Madrid desde el 2011, y es el único tenista de la historia con 21 Grand Slams, tras conquistar en enero el Open de Australia, pues primero que no quiere perderse el partido clave en el que el Madrid puede proclamarse campeón de Liga, y también para la disputa de este Madrid Mutua Open, pues para promocionar un poco el
el Mutua Open de Madrid, no me sale ahora, el torneo. El torneo, exactamente. Exacto. Tony, antes de hablar del Deportivo Español acá en la Argentina, ya terminó el Alavés, se impuso por 2-1 al Villarreal, le contamos a la audiencia, 2-1, así que habían adicionado como 6-7 minutos también aparte de los 90, así que bueno, ¿cómo está la cosa en la primera C con el Deportivo Español, querido Tony Cabot? Bueno, pues como saben todos los hinchas del gallego, igualó sin goles la semana pasada frente al líder, frente a Berasategui, empató 0-0 en el Norman League, jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Javier Pérez Silva, creo que fue alrededor del minuto 30 que lo expulsaron, así que se puso muy complicado el partido ante el líder, en casa del líder, así que yo creo que un 0-0 no es un resultado. Si bien es verdad que todavía estás a 4 puntos con un partido más de Berasategui, pero la realidad es que es esa, que el Español sí es verdad que se aleja de la punta, sí es verdad que necesitaba ganar como visitante ante Berasategui, pero jugando con uno menos prácticamente todo el partido, pues las cosas se quedaron en el 0-0. Fue un partido muy parejo, sobre todo en el primer tiempo, hubo grandes oportunidades. Javier Peralta Salinas, que ya estaba amonestado, minuto 30, llega tarde a una disputa con Franco Nieli, vio la segunda amarilla y el partido más o menos queda ya pues visto para sentencia. El próximo encuentro, que va a ser de local contra el La Madrid, que si no me equivoco es hoy, se enfrentan Deportivo Español y General La Madrid por la fecha 12, y bueno, no le quedará otra al gallego que ganar para seguir viendo de cerquita a Berasategui. Claro, exactamente. Sí. Mira, el Deportivo Español, lo tengo aquí, que ha conseguido un punto únicamente en su último partido en Berasategui, pero en las 4 jornadas anteriores triunfó en una ocasión, es decir, 3 puntos, 2 empates y una derrota. Ajá. Es decir, que bueno, viene ahí regular, gana 2 partidos, empata 2, pierde 1, empata otro. Vamos a ver qué nos depara hoy el partido ante la Madrid a las 15:30 hora argentina. Exacto. Fecha 12. Y bueno, vamos a ver, yo le tengo fe, aunque la realidad es que el partido de la semana pasada en Berasategui era clave, porque, insisto y recuerdo, solo asciende un equipo de la primera C, así que es un todos contra todos, una lucha encarnizada en esta primera C. Claro que sí. Bueno, Tony, completísimo siempre el informe. Lo único que te pido, cuídate la garganta, estás igual que yo también, estamos difónicos, así que te mando un gran abrazo, buen fin de semana y estamos al habla en la semana. ¿Qué te parece, Tony? Me parece muy bien, Oscar. Y tú también recupérate. Un saludo para todos y vamos para arriba. Y vamos a tener que pedir ahora un tema musical, ¿sabe por qué? Porque la cantante que viene ahora viene de las Islas Canarias, de Las Palmas, tiene 43 años, es joven, pero tiene una voz de soprano, hace rock, hace ópera, es joven, talentosa, se llama Cristina Ramos y canta Tu Nombre. Abrazo grande, Tony, gracias. Vamos allá, venga. Gracias, chao. Vamos con la música. Cristina Ramos para todos ustedes. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata. Son jóvenes, interpretan temas de Canarias también en una noche de taifas desde el tenero de lucha de Tegueste. Jóvenes cantadores interpretando Canarias, el título, vamos. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo.
Muy bien, señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, datos de la hora 10, todavía no tenemos los actualizados, teníamos 14 grados de temperatura, 64 el porcentaje de la humedad, el cielo está mayormente nublado, una jornada para quedarse en casa escuchando radio, claro que sí, 10 kilómetros es la visibilidad, en este caso, para destacarlo también. Recuerden, central de oyentes vía celular del programa para estar en contacto 11 36 76 6100. 11 36 76 6100 en las líneas de comunicación también, central de oyentes vía celular del programa. Claro, obviamente, acá la temperatura, estamos ya en otoño, acá en la República Argentina, en esta latitud sur de América, pero si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a un bellísimo lugar, como por ejemplo Asturias. En Asturias hay un promedio, en este caso, por ejemplo, Gijón, 18 grados 3 décimas de temperatura, y justamente hablando de Gijón y hablando de Avilés y hablando de tantos puntos Mieres, tantos lugares distintos que tiene esta bellísima Asturias, nos vamos a Asturias en directo porque allá tenemos un gran cantautor español de origen asturiano, hombre nacido en Mieres, justamente, que es Agustín Vázquez, que acá estuvo en la Argentina en su momento, estuvo en el Centro Asturiano de Buenos Aires con un gran éxito y que recorre el mundo y está preparando grandes propuestas también. Nos vamos a Asturias. Hola Agustín Vázquez, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes para vos. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Un placer, hola Oscar, pues sí, está aquí desde Asturias, me hace tremenda ilusión volver a tener contacto con Argentina, ese país que siempre digo, no me canso, de que también me ha tratado y del que guardo tantos y gratos recuerdos y que me apetece muchísimo volver. Gracias por tu llamada, me llena de orgullo y de satisfacción. Bueno, yo el agradecido, cuando esta semana estuvimos haciendo las respuestas, perdón por la voz, porque tengo una disfonía, estos cambios de clima, querido Agustín, a veces los que vivimos de la voz nos complica, y en este caso a mí hoy me ha complicado un poco, pero bueno, estamos haciendo igual el programa, llevándolo adelante. Así que... Se te entiende perfectamente, Oscar, no hay ningún problema. Agradecido, gracias Agustín. Bueno, Agustín, contémosle un poquito a la audiencia. Tú en su momento estuviste acá en Buenos Aires, en la Argentina, es más, estuviste en el Centro Asturiano de Buenos Aires, allá en el Campo Covadonga, en Vicente López, hace varios años atrás. Me acuerdo que estaba Nespral como presidente del Asturiano, y bueno, viniste y quedaste conmovido de ver tanta colectividad asturiana acá en la República Argentina, y de ahí una propuesta importante, ¿no es cierto? Pues sí, la primera vez que yo viajé a Latinoamérica profesionalmente, paradójicamente fue a Chile, no fue a Argentina. Pero luego ya me tocó estar ahí y quedé realmente impresionado del cariño que nos tenéis, de que yo tenía la sensación en muchísimos momentos. Recuerdo una anécdota, te hablo de hace muchísimos años, porque yo ya soy muy mayor. Al tomar tierra en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza, sí. Recuerdo que los azucarillos traían en una de las cafeterías del aeropuerto, ya traían Principado de Asturias. Yo me quedé asombrado totalmente. Ajá. Y luego pues nada, fue muchísimo cariño, hay una hermandad tremenda y hay muy buena sintonía. Estoy totalmente de acuerdo en lo que me dices. Perfecto. Agustín, grandes temas musicales, Noches de Barranquilla, Un canto a Asturias, Guárdame un rinconcito en tu corazón. Hay un tema, por ejemplo, Besaré tu boca, No puedo estar sin ti. Y hay un tema que se llama Leticia, dedicado a la reina. Es así, ¿no es cierto? Pues sí, esa canción se hizo allá por el 2005, 2006, que por aquel entonces todavía era princesa. Claro. Y me propusieron la idea de cantarle una canción como asturiano y como
baladista, Sí. querían que el tema fuera pues muy un cuento de hadas. Y nada, me invitaron a hacerlo, yo lo hice gustosamente y ahí quedó esta balada pues para la posteridad, a la que en aquel momento era princesa y hoy en día pues es reina de España, ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo anda tu actividad, en este caso profesional, por Asturias, por España en línea general? Contanos un poco, Agustín. Bueno, pues yo llevo una temporada que preparando cositas. El año pasado hicimos el videoclip después de mucho tiempo. Sí, Supongo que me preguntarás por eso más tarde, con lo cual sí, no te voy a estropear la pregunta. sí, sí, sí. Hicimos un videoclip muy bonito sobre un tema mío ya antiguo, un canto a Asturias. Y estamos trabajando en una serie de videoclips de boleros, ya que hace 3 años estuve haciendo un espectáculo que se llamaba Homenaje al Bolero, y hemos presentado el primer trabajo, Perfidia. Ahora estamos con el segundo, y ahí estoy planteándome, con todo esto, a pandemia, todos estos 2, 3 años perdidos, o estos 2 últimos años perdidos, pues estamos planteando nuevas metas, nuevos trabajos, nuevo espectáculo y sobre todo unas ganas locas, Óscar, de volver a cruzar el charco porque nunca me sentí tan querido como en la otra parte. En la otra Claro parte que del sí, claro que Atlántico. sí. Estamos charlando con Agustín Vázquez, este gran cantautor asturiano que estuvo en su momento acá en la República Argentina. ¿En qué parte estás viviendo ahora de Asturias, querido Agustín? Te estoy hablando desde Gijón. En Desde realidad yo Gijón. soy nacido desde Gijón, sí, desde la bonita ciudad Sí. marinera de Gijón. Ujú. Villa, que en realidad Gijón es una villa con Sí, 400.000 habitantes, pero es claro, una villa muy grande. claro. Sí, 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 sí. Yo soy nacido en Mieres, como muy bien has dicho, y llevo un tiempo aquí instalado. Y nada, tenemos un sol hoy, hace sol, el día amaneció gris, Ujú. ahora mismo está hay un solecito muy bonito y ya caminando hacia el verano. Vosotros ya sé que vais para el frío, Sí. nosotros para el calor, para el calor. Exacto. Bueno, en Gijón en estos momentos estoy viendo hay 16 grados 7 de temperatura y hay un pequeño sol, Sí, un poco de está solcito, como tú me estás comentando, ¿no es cierto? exactamente, Bien, bien, bien. Hoy en exactamente, día correcto. con las redes sociales y con toda la información que uno va recibiendo es como distinto en otros años, querido Agustín, porque antes, viste, había que, como quien dice el refrán, había que Era tremendo. claro, Era tremendo, Oscar. había, ¿Sabes? La primera vez, sí, pero la primera vez que yo volé a Sudamérica, a sí, Latinoamérica, sí, fue a Chile a hacer promoción sí, y era tremendo. Yo recuerdo hacer una llamada aquí a España, era una locura. Primero, el coste económico que suponía, te estoy hablando de final de los años 80, sí. allá era tremendo las malas conexiones. Pero bueno, ahora esto es una maravilla. Fíjate que estamos hablando como si estuviéramos tomando un café juntos, ¿no? Es una maravilla. Exactamente. Que ojalá que cuando vengas a la Argentina, ya en algún momento encontrarnos, te quiero invitar a tomar un exquisito café en la Gran Avenida de Mayo, acá en Buenos Aires, que es la Gran Vía de Mayo, Qué muy bonita, parecida a la qué Gran Vía bonita, de qué Madrid, ¿me bonita. entiendes? Este, Sí, sí. Te cuento una anécdota, tenemos sí, tiempo, te cuento sí, una sí, anécdota. por favor, dime. Muy rápido, Sí, muy rápido. Mira, recuerdo que estábamos en la Avenida Corrientes sí, y yo tenía una cita para comer en un restaurante que estaba al lado del estadio de River. ajá, Y estábamos frente al Teatro Colón sí, con Valeria Lynch, sí, con el espectáculo Víctor Victoria, que ujú, está, bueno, y yo, fíjate, en mi ignorancia, sí, me apetecía caminar, tenía bastante tiempo por delante, digo, va, y le dije a la gente que estaban ahí conmigo, les dije, pues nada, yo me voy dando un paseo, ya me busco la vida, y se empezaron todo el mundo, de repente una risa, todo el mundo se quedó riendo, sí. y yo me quedé serio de, pero ¿por qué se ríe de mí esta gente? Yo me voy dando un... Yo, claro, lo que no sabía es que las avenidas de Buenos Aires, era la primera vez que yo estaba allí, las avenidas de Buenos Aires tienen 20, 25, 30 kilómetros. Claro, claro, Y, claro.
Es cierto, Y es cierto, es cierto. me quedó grabado, Oscar, me quedó grabado para siempre. Digo, pero ¿a dónde vas, ingenuo? Caminando. Y efectivamente luego me cogí un taxi que me acercó al famoso restaurante y al lado de River, del campo de fútbol, Ajá, del estadio. sí señor, Y sí nada, señor. pues precioso. Es que Buenos Aires, lo que es, bueno, Argentina es bonito todo, Sí. pero Buenos Aires es una ciudad especial, es Es muy cierto, especial. es Muy cierto. especial. Tiene una magia muy especial y aparte un estilo muy particular, muy europeo, distintos puntos de Buenos Aires, Agustín, que obviamente cuando Sí, viene el sí, lo tour, notas. sí, 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 viene el turista y lo resalta. Agustín, te cuento que mientras estoy charlando con Agustín Vázquez desde Asturias, este gran cantautor español, nacido en Mieres, que ahora está en Gijón, los amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires ya nos están llamando por la central de oyentes algunos, así que antes que nada le quiero mandar un cariño muy grande a quien está escuchando el programa, Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Ajá. Buenos Aires, está Juan Manuel Posada también escuchando el programa, que es el vicepresidente primero del Centro Asturiano de Buenos Aires, también un saludo para el amigo Fabián Sánchez también, de Olegario, que nos está escuchando, gente que está relacionada a la colectividad asturiana, porque están escuchando la radio y están escuchando y dicen, oh, está este gran Agustín Vázquez, que lo sintieron escuchar, cantar y disfrutarlo. Y hablando de disfrutar y de tu propuesta artística, Agustín, estoy observando que hace un mes, puede ser, hay en YouTube hay un video que se llama De tus manos, puede ser un tema musical de tus manos, ¿es así? Sí, sí, eso normalmente se... Bueno, lo primero saludar también de aquí desde España a todas las personas que me acabas de mencionar. Sí. Yo conocí ya bueno, me has comentado que ha fallecido. Sí. Me tocó estar ahí. Creo que la última vez que estuve fue en el año 2006. Eh, Saludarles y decirles que estaría encantado de volver y de cantarles ahí el canto Asturias en vivo y en directo. Sería maravilloso. Un Me lo sueño imagino, volver a ¿sabes hacer dónde? Una noche que sea agradable, allí en el Covadonga, en Vicente López, que es un bellísimo lugar. Mira, el otro día, pues, el domingo pasado, porque ahora se volvió con la presencialidad después de esta pandemia, estaba ajá, lleno el primer piso, que es el gimnasio cubierto que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires en Vicente López. Bueno, se hizo ajá, la gran fabada asturiana de los 109 años de la institución, que yo ajá, estuve como maestro de ceremonias también y presentando a grandes figuras, ¿no es cierto?, de allí, de nuestra colectividad española acá en la Argentina. Acá, ajá, mira, por ejemplo, hay uno de los conjuntos, te cuento a ti, querido Agustín, y le cuento, obviamente, a la audiencia, que, bueno, una institución acá en la Argentina son los Gavilanes de España, que han recorrido ajá, gran parte también de nuestro territorio español, pero acá en Argentina son como Gardel, así te lo digo, son como Gardel, ajá. los Gavilanes de España, y hemos presentado otras figuras también, o sea, se ha disfrutado, y la gente asturiana tiene un color y un calor especial cuando hay una fiesta que realmente, bueno, si tú vienes nuevamente a la Argentina, que ojalá sea prontito, vamos a disfrutarlo ahí en el Covadonga como tiene que ser, querido Agustín, ¿eh? Pues estaría encantado de que así fuera, de verdad. Estaría encantado de que así fuera, Oscar. Me haría Bueno, muchísima ilusión volver a cantar ahí mis canciones, conocerte a ti personalmente. Recuerdo a Nespral, ya fallecido, pero el cariño recibido la última vez que sí. estuve allí, y de ahí surgió un canto Asturias. En fin, todos son buenos recuerdos, Claro todos que son sí. buenos recuerdos. Te pregunto, Agustín, Sí, aquellos amigos que nos están dime. escuchando y quieren meterse en las redes, ¿cómo pueden hacer para estar en contacto musicalmente con tus propuestas artísticas, Agustín? Bueno, pues tienen en Spotify, que es en todas las plataformas digitales, Agustín Vázquez oficial, tienen todos mis discos, mi canal oficial en YouTube, con todos mis vídeos, donde pueden ver desde el último vídeo
videoclip de Un canto a Asturias, el último trabajo que hicimos de Perfidia, Guárdame un rinconcito, todos los vídeos, actuaciones. En Facebook tienen Agustín Vázquez oficial, también tienen vídeos, también tienen mis noticias. En fin, en todos es fácil que pongan Agustín Vázquez, cantante asturiano, cantante español, y verás que en todas las plataformas digitales de música van a escuchar mis discos y en YouTube y todo lo que está a disposición. Hoy el mundo la música ya sabes que está Sí. en internet. Las plataformas Exactamente. Así que, amigos, ustedes lo han escuchado a este gran cantante, cantautor español asturiano, nacido en Mieres, Agustín Vázquez, una extensa carrera artística, más de 40 años de trayectoria, es así, ¿no es cierto, Agustín? Pues sí. Comencé Claro. en el año 81. En el Bien. año 81 grabé el primer disco, Reportaje de un alma, efectivamente. Perfecto. Agustín, yo te mando un gran abrazo a la distancia. Gracias por este ratito en el sol de nuestra España, edición federal, porque vamos a toda la Argentina por Radio del Pueblo, AM830, con toda la multiplataforma digital, y estamos a tu disposición. Agustín, gracias por estar con Pues nosotros. gracias a ti, Óscar, y a todo vuestro equipo. Aquí me tenéis para lo que haga falta y espero que hablemos más veces. Un abrazo inmenso para ti, para tu productora y para toda la Argentina. Gracias, Agustín. Así charlamos desde Argentina a Asturias con Agustín Vázquez y cerramos. Quédate en línea privada, no me cortes, Agustín. Vamos a disfrutar de la música. Un canto a Asturias, interpretando Agustín Vázquez para todos ustedes. Vamos con la música. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, señoras y señores, 11 de la mañana, 34 minutos, la hora en el territorio argentino. Exactamente en 16:34 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Así que datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya lo hemos comentado, una jornada agradable, obviamente teniendo en cuenta que tendremos una máxima de 17 grados para el día de hoy. Antes que nada, quiero saludar a la gente de Ospaña, esta gran obra social de nuestra colectividad española acá en la República Argentina. Estuvimos en la tarde de ayer llevando adelante una presentación, lo que tiene que ver con la nueva sede del laboratorio de análisis del doctor Rapela. Obviamente saben ustedes que los laboratorios Rapela son muy conocidos acá en la República Argentina por su trabajo, su profesionalidad. También, así que bueno, estuvimos con el titular justamente de Laboratorios Rapela, el doctor Rapela, con su familia, también su hijo y el resto de su familia. Así que bueno, porque se suma a la gran familia de Ospaña, se suma también Laboratorios Rapela para hacer la atención a los afiliados de Ospaña allí en la calle Venezuela. Así que bueno, realmente un lujo tener a esta gran propuesta de la medicina como son estos laboratorios. Inclusive es más, hasta les cuento, tienen un anexo, no en España, ¿no? Por supuesto, sino en sus laboratorios centrales de Rapela, del doctor Rapela, tienen también hasta un sector que es la división veterinaria, donde aquel que lleva una mascota a alguna veterinaria le tiene que hacer análisis de alguna índole, bueno, justamente tienen toda una infraestructura armada. Así que bueno, el saludo para la gente de España, el doctor José Luis Ivane, también un beso muy grande para Karina Ricciardi, para Claudia Trillo también, para toda la gente de la comisión directiva de España también. Estuvimos con Alejandro López Dobarro, delegado de la Junta de Galicia en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay, invitados especiales, José Benito López Carballedo, un montón de amigos de nuestra colectividad española,
Y sin lugar a dudas, bueno, felicitaciones porque a partir de pasado mañana, de este lunes, arranca en España, en el primer piso, el laboratorio del doctor Rapela. Iremos a visitarlo, por supuesto, también. A una extracción, ¿por qué no? Así que acá mi equipo de trabajo siempre ponen el brazo. Así que pongan ellas primero el brazo, después voy yo atrás. Así que bueno, un gran abrazo, querido José Luis, y adelante, adelante. Gran trabajo, sin lugar a dudas. Bueno, antes que nada, quiero comentarles a todos ustedes algunas informaciones que llegan a nuestra mesa de trabajo. Les quiero contar, y no me quiero olvidar también, de lo que tiene que ver con alternativas de propuestas tan importantes de nuestra colectividad, como por ejemplo, bueno, una propuesta que se llevó esta semana, lo llevó en este caso el doctor Besteiro, un hombre muy ligado a nuestra colectividad española, tiene que ver con la Asociación Hispana Argentina, así que bueno, una muy buena propuesta de la Asociación Hispano-Argentina Profesionales en un ciclo de conferencias que hay que destacarlo también teniendo en cuenta en lo que son los 200 años de la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Reiteramos, por favor, central de oyentes vía celular Miledipsa antes de continuar. Vamos. Muy bien, para comunicarse con nosotros, muy simple, se pueden comunicar a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, a través de las redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como El Sol de Nuestra España, muy simple, como el nombre del programa, El Sol de Nuestra España, ahí nos pueden encontrar. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, es gratuito, y pueden volver a disfrutar de todos los programas de este 2022, como también las notas por separado, digamos individuales, ¿sí? Para tener en cuenta, aquellos que quieran volver a disfrutarlo, pueden hacerlo cuando quieran y a través del dispositivo que quieran, computadora, televisor, celular, de cualquier forma lo pueden volver a disfrutar. Perfecto, gracias por estar en la mesa de trabajo Miridipsa. Bueno, hoy no estamos en nuestras condiciones normales de trabajo, ustedes podrán notarlo, pero bueno, y siempre tenemos atrás todo el sostén para comentarles y tenerlo en cuenta. Así que vamos a continuar ahora. ¿Qué tenemos ahora, Miri? Sí, vamos a ir con una tanda porque una pausa comercial, claro. Bueno, hacemos una pausa. Les voy a proponer una pausita porque luego sí va a llegar el recuerdo a nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Pausa y ya volvemos. Gracias. DEXVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Colombraro Plásticos, más de 1000 productos pensados para tu hogar, empresa o institución. Conoce nuestra tienda online. Colombraro, una empresa 100% argentina. España y Olé, show en vivo de flamenco, canción y danza española, celebraciones, eventos, majestuosos vestuarios, mantones de manila, patas de cola, abanicos y castañuelas. España y Olé, contrataciones 1533 01 79 29 y en Facebook @Fiesta Canción y Danza. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido Juan Alberto Baliani. Bueno, amigos, ¿qué les puedo contar? Les puedo contar que antes que nada, un beso enorme para Mari y para Juan, los padres de Juan Alberto, lo mismo para Guillermo, para toda la familia, Fernanda, los nietos, para todos. Mañana, feliz Día al Trabajador, nos desea a todos. También para Mari y para Juan, que en su momento trabajaron, ahora tienen que disfrutar de la vida, che. Así que están preparando algo rico, así que un asadito. Bueno, vamos todavía, Y claro, mañana es un día de asado. El 1 de mayo. Algunos saben hacerlo, yo no, ¿Asado o locro? O locro, claro, asado, locro, bueno, lo que venga, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias por la invitación, obviamente. Voy a estar un poco guardadito. Hoy tenía fútbol a la noche y no lo voy a hacer, así que, pero bueno, gracias, Mario, un beso enorme. Bueno, les quiero contar que el otro día, cuando estuvimos en el Centro Asturiano de Buenos Aires, que fuimos con todo el equipo de trabajo y con toda la familia, muchos amigos oyentes que escuchan el programa me vinieron a saludar, nos vinieron a saludar, Dacio de Boulogne, también, en este caso, la gente de la zona meridense también, que ya voy a señalarlo también, pero hay una señora muy simpática y que la hemos visto en algunos eventos de la colectividad, que dijo, ay, ¿por qué no ponen un tema de Pedrito Rico? ¿No es cierto? De Pedrito Rico. Y me dice, siempre lo escucho y me emociono, me decía la señora, cuando hacen el recuerdo a Juan Alberto, a Baliani. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerlo en este gran segmento que estábamos en el Sol de Nuestra España, que cuando homenajeamos a Juan Alberto, ¿no es cierto? Así que, y Juan Alberto, ya hablamos con Juan Alberto de distintos temas. Y, por ejemplo, artistas, y a él que le gustaba bien lo que era la cultura musical, como gran productor, aparte de ser locutor nacional, como quien les habla, era un gran productor de grandes cantantes, en este caso. Uno de ellos que siempre destacábamos era Pedrito Rico. Y yo le contaba a Juan Alberto, bueno, yo a Pedrito Rico tuve oportunidad de conocerlo, justamente cuando vino a Canal 9, en la época de Alejandro Romay. Yo era muy joven, creo que sí, estaba ya con actriz Eve Donay trabajando, creo que sí, no quiero mentirles, pero yo era un locutor joven y era suplente del locutor titular
de cabina que se utilizaba antes, que ahora no sé, creo que los canales no usan eso, el locutor de cabina en off, el locutor de cabina en off, que hacía en vivo la transmisión cuando había una cosa que del canal imponían a una cosa de último momento. Siempre un locutor de turno, ¿no es cierto? Yo era un suplente. Y me acuerdo que ahí Alejandro Romay iba caminando por el pasillo, Canal 9, Gelioves, en la zona de Palermo, para que se ubiquen donde estaba en ese entonces el canal de la Palomita, e iba justamente paseando por el pasillo, caminando y charlando, contándole cosas a Pedrito Rico. Y ahí, bueno, tuve oportunidad, porque abrió la puerta donde estábamos allí, en la cabina del estudio, dijo, este es nuestro locutor. Bueno, saludo muy cordial Pedrito Rico y bueno, siguió su camino. Pero, obviamente, si uno habla de Pedrito Rico, habla de la trayectoria, del carisma. Por eso era el ángel de España y sigue siendo el ángel de España. Un hombre que nos ha dejado muy joven, sin lugar a dudas, y que dejó una trayectoria más que imponente en el mundo del espectáculo español e internacional. Por eso, para esta oyente que el otro día nos pidió, amiga oyente, y para todos, disfrutemos en este momento de cuando hacemos este homenaje a Juan Alberto Baliari, a Pedrito Rico, y con un título muy particular, Luna de España. La luna es una mujer. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, faltan 10 minutos para el mediodía en la República Argentina, exactamente las 11:50 minutos, la hora en la República Argentina, 16:50 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Ya le hemos comentado cómo está el tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Obviamente, si tenemos que hablar también de Baleares, también de las Islas Baleares, bueno, sin lugar a dudas ya les contamos también cómo estaban las condiciones del tiempo. Bueno, nuestro periodista Tony Cabot, hombre de Mallorca, está atento, escuchando el programa, ya lo tuvimos hace un rato. Aparte, en Palma de Mallorca, en líneas generales, hay un promedio de temperatura de 21 grados, 20 grados y medio, 21, así que realmente está agradable, sin lugar a dudas. En Palma de Mallorca, 21,3 de temperatura. Pero bueno, yo me voy a ir, ¿saben dónde? Me voy a la ciudad de Mar del Plata. No sé cómo estará el tiempo de Mar del Plata, se lo voy a preguntar al caballero que tengo en línea, porque nos vamos justamente, cumplió un aniversario, la Casa Balear de la ciudad de Mar del Plata. Y obviamente lo tengo en línea, quien es su presidente, Miguel Ángel Manresa Montserrat. Hola Miguel Ángel, muy buen día. Bienvenido al Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Muchas gracias por la comunicación. Bueno. Acá en Mar del Plata hace un día espléndido de verano, sol, cielo completamente celeste, hermoso. Bueno, qué corresponsal de lujo ahí de la Casa Balear en Mar del Plata, que nos cuentes cómo está el tiempo allí en La Feliz, realmente. Bueno, un año más de Casa Balear de Mar del Plata. Contanos un poco, estimado Miguel Ángel. Un año más y nada menos que el 25 aniversario. Ajá, bien. O sea que cumplimos las bodas de plata. Y me toca a mí en esta oportunidad estar a cargo de la institución y encargarme de los festejos. La verdad que el domingo tuvimos un día muy maravilloso, con muchas alegrías y muchas emociones. Y bueno, con gente que nos vino a visitar, a compartir, gente de la ciudad, socios, simpatizantes y amigos de las casas de Bolívar y de las casas de la Asociación Mallorquina de San Pedro. Pero qué bien, qué bien. O sea que fue completa la fiesta, fue completa. Claro, que aparte he visto una foto grupal en el frente de la institución. Está bellísima la institución, la estoy viendo, sí, realmente. Muy bien, sí. muy bien. Aparte inauguramos un nuevo salón de fiestas, así que estamos con todo, estamos con todo. Bueno, les cuento a la audiencia
que desde marzo de este año está como presidente de esta Casa Balear de Mar del Plata, Miguel Ángel Manresa Montserrat, con quien estamos charlando, y que además como vicepresidenta está María Inés Oliver, a quien le mandamos un beso enorme, a María Inés, que sé que está escuchando el programa también. Así que, bueno, ¿y cómo andan las cosas por la institución? ¿Cómo andan las cosas por allí? Contanos un poco. Y las cosas andan bien. Lo que pasa es que estuvimos 2 años sin actividad con el tema de la pandemia. Claro. O sea que es como que estamos volviendo a empezar ahora. Ajá, pero bueno, con mucha fuerza y con muchas ganas de hacer cosas y hacer muchas cosas nuevas. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, perfecto, eso es muy importante. ¿Cómo se fueron manejando durante la pandemia? ¿Por vía Zoom, por vía tecnología? ¿Cómo se fueron manejando? Contanos. No, durante la pandemia las actividades fueron nulas. Solo María Inés Oliver, que era la tesorera en aquel momento, sí, y el señor Daniel Torrondel, que era el presidente, sí, se dedicaron a mantener la casa en stand-by, vamos a decir, ¿no? Claro, sí, correcto. y gracias al trabajo de ellos pudieron hacer todas las obras del salón que nosotros inauguramos ahora. Bueno. Por supuesto que con la ayuda económica del gobierno de las Islas Baleares. Claro, sí, por supuesto. Y ahora, bueno, lentamente volviendo a la presencialidad, con la gran hospitalidad que ustedes llevan adelante a todos aquellos amigos de Baleares y a la comunidad de Mar del Plata, bueno, van trabajando de a poco para volver a la normalidad, ¿no es cierto? Para volver a la normalidad, sí, perfecto, señor. Contanos un poquito qué están previendo para este año en lo que llega a la presencialidad. La primera actividad fue vamos a hacer el festejo del aniversario, ¿no? Sí. Que nosotros cumplimos años el 27 de marzo. Ajá. Pero con el tema de que recién habíamos asumido, para tener tiempo para organizar algo, lo festejamos el 24 de abril. Perfecto. Y ahora la próxima actividad es el 25 de mayo, que vamos a hacer un locro. Bien. Un locro con empanadas. Bien. Así que también estamos difundiendo eso. Y después queremos ver a ver si empezamos con actividades culturales. Tenemos una muestra permanente de plantas medicinales a cargo de Adriana Martínez, que es especializada en todo eso, con plantas mediterráneas europeas, ¿no? Eso está todos los jueves, funciona. Tenemos usando el salón a 2 grupos de folclore que vienen a practicar sus danzas. Tenemos un señor que tiene una escuela de tango. Tenemos varias actividades culturales, pero queremos asentar sobre todo lo cultural relacionado con las Islas Baleares y con Mallorca, ¿no es cierto? Claro que con sí. Con las 5 islas, ¿no? Claro. Esa es la intención. Y te pregunto, Miguel Ángel, la respuesta que hay en la comunidad obviamente, de Baleares en Mar del Plata y la comunidad en línea general también de la ciudad de allí, Felice. Hay respuesta, es así, ¿no? Estamos teniendo bastante respuesta, sí, por supuesto. Ajá. Y, por ejemplo, el 24 tuvimos que rechazar entradas porque ya no teníamos ubicación. Claro, bien. Y también compartieron con nosotros todas las entidades españolas de Mar del Plata, o sea que está bien, estamos bien. Y queremos insertarnos en la sociedad a ver qué tipo de servicio podemos prestar a la comunidad. Perfecto. Eso lo veo muy bien. Lo veo perfecto llevar adelante una conjunción entre lo que es la comunidad de Mar del Plata, que no tengan que ver, obviamente, con Baleares o con actividad española, o que tengan alguna descendencia de españoles que no sea de Baleares, pero sumarlos también a ustedes a la institución, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Sí. Perfecto. ¿Dónde está instalada la institución? Contanos a la audiencia dónde está instalada la institución, Miguel Ángel. La institución tiene sede propia, está instalada en la calle 20 de septiembre del 1975. Sí. Y bueno, y ahí estamos a disposición de toda la comunidad para lo que necesiten, ¿no? Perfecto. Así que, bueno, no te quiero robar más tiempo porque sé que estás en actividades tuyas profesionales. Yo te quiero agradecer este ratito acá en El Sol de Nuestra España, edición federal, que vamos por Radio del Pueblo y para todo el país. Así que, y agradecerte, y como siempre, a la Casa Balear de Mar del Plata, a disposición también, como lo hacemos con otras casas baleares que nos acompañan acá en Buenos Aires, en San Pedro, en el interior de la República Argentina,
y sumamos ahora a Mar del Plata a través de tu presencia, Miguel Ángel, también y de la vicepresidenta, en lo que ustedes necesiten también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo y te agradezco que difundas la cultura española y la cultura en general, ¿no? Que eso es importantísimo para los que somos descendientes de los españoles. Claro. Es como sentirnos un poco en España un ratito. Claro que sí. Te pregunto por último, ¿cómo pueden contactarlos a ustedes a través de las redes sociales, comunicación telefónica? Contanos. Sí, tenemos nuestro mail que es todo en minúscula cbalear@gmail.com. Bien, ajá. ¿Y redes sociales también hay? No. No, bueno. En un futuro van a tener proyectando, sería interesante. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que, ¿y a una línea telefónica tienen ustedes para comunicarse? Particular únicamente. Está, tranquilo. En la institución no tenemos, no tenemos. No importa. Entonces que se metan, aunque sea a través de un correo electrónico, reiterar el correo, por favor, Miguel Ángel. Sí, cbalear@gmail.com. Perfecto. Y claro, y tenemos también Balear Mar del Plata. Ajá. Balear Mar del Plata en eso de esas redes sociales, ¿no? Perfecto, sí señor, bien. No importa, ¿viste? Hay que ir habituándose, uno va aprendiendo, hay muchas cosas que todavía no estoy al tanto. Y que se metan en Facebook y ahí van a encontrar mayor precisión al respecto. Ahí van a encontrar información de la institución. Perfecto, bueno, Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros en el programa, un gran abrazo a la distancia y como siempre a tu disposición, ¿eh? Gracias, un abrazo y a vuestras órdenes. Gracias. Y así charlamos con Miguel Ángel Manresa Montserrat, presidente de la Casa Balear de Mar del Plata. Y hablando de Baleares, vamos a disfrutar la música de Baleares, esta J de Veremar. Vamos con la música, por favor. Si tú me quieres. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Y este momento es presentado por la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bueno, amigos, les quiero contar que el Centro Salamanca los invita a todos ustedes en el día de hoy a una presentación de la artista plástica Pilar San Martín. Esto se va a llevar adelante, esta muestra de acuarelas en pequeño formato se presenta hoy como parte de esta conferencia Alfonso X el Sabio. Les cuento que en el año del centenario, a todos ustedes la invitación formal es en el día de hoy, sábado 30. Les cuento que la apertura de esta muestra va a ser a la hora 16, a las 4 de la tarde, y luego la conferencia a la hora 17. A las 5 de la tarde. Ya saben, es de público conocimiento que el Centro Salamanca está ubicado allí en la Avenida Independencia 2540 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, una cuadra y media de Avenida Independencia y Jujuy, para que se ubiquen. Que dicho sea de paso, ya están trabajando para el centenario de la gran fiesta que se va a hacer en el mes de junio. En este caso, si no me equivoco, creo que es el 26 de junio. Me había comentado Lorenzo Lucas González, presidente del Salamanca. Ya están trabajando. Así que, bueno, enhorabuena, por cierto, a seguir trabajando porque va a ser algo muy, pero muy lindo lo que se va a disfrutar en esa jornada. Así que, bueno, adelante el Salamanca como siempre. Bueno, miren ustedes, recién nos fuimos a Mar del Plata, pero con otra institución. Pero ahora quiero hablarles del Centro Castilla León de Mar del Plata, porque los invita a aquellos que están en La Feliz y que nos escuchan por la web, en este caso una exquisita paella que se va a llevar adelante el próximo domingo 8 de mayo a la hora 13. Va a haber un gran espectáculo artístico en la ciudad de Mar del Plata, así que bueno, para información les vamos a dar un teléfono
que es el 0223-493-9217. Reitero, 0223-493-9217. Aquellos que están cerca de La Feliz, que nos escuchan por aire en la radio o por la web, la aplicación de la emisora. Y recordemos que el Centro Castilla León de Mar del Plata está en la calle Hipólito Yrigoyen 2067. Bueno, les quiero contar algo interesante. La gente amiga del Centro Zamorano, Alfredo Miranda, su presidente, Néstor Seijas, allí también, como siempre, con toda la comisión directiva, mañana tienen la gran propuesta del 1 de mayo, el gran mondongo a la española. El que no quiere mondongo, hay lentejas. Así que bueno, va a ser un almuerzo de camaradería, sin lugar a dudas. Pero además, va a estar José Eugenio con su teclado, así que, pero además les quiero contar que el Centro Zamorano lo hace invitación a todos ustedes. Acá ya me están levantando la producción la mano, que quieren ir. Va a haber una feria de emprendedores, artesanías, accesorios y antigüedades. ¿Estamos? Así que bueno, esto se va a llevar adelante el próximo sábado 14 de mayo. Obviamente, recuerden, sábado 14 de mayo, en la sede social del Centro Zamorano de Buenos Aires, en la calle Pasco 1358. Pasco 1358, a media cuadrita, un poquito más de la avenida San Juan, para que se ubiquen. Hay, para aquellos que quieran reservar algún stand, les voy a dar un teléfono: 15 3 198 6345. Reitero, 15 3 198 6345. Y si no, se meten en la página web de la Federación, que van a tener mayor información al respecto. Bueno, ¿cómo está el tiempo en Valladolid? Por ejemplo, hablando de Castilla y León, Valladolid, 22 grados 3 décimas de temperatura, con un cielo prácticamente despejado. Y si hablamos de la Junta de Castilla y León, les quiero contar que el programa de sensibilización que lleva adelante Más que Mascotas, saben ustedes que ayer fue el Día del Animal, el Día Internacional también del Animal. En este caso hoy es el Día Internacional de los Veterinarios, lo hemos destacado. Bueno, justamente la Junta de Castilla y León está trabajando porque recorren las 9 provincias de Castilla y León para visibilizar experiencias de buenas prácticas de salud y bienestar animal. Una muy buena propuesta que hace la Junta de Castilla y León. Pero también no hay que dejar de lado lo que tiene que ver con las distintas aperturas de exposiciones temporales, la programación de lo que tiene que ver, porque están organizando un Día Internacional de los Museos, así que bueno, están trabajando mucho, también una segunda edición del FITSIL en Palencia. Bueno, sin lugar a dudas, un trabajo que lleva adelante la Junta de Castilla y León y que nosotros les estamos comentando a todos ustedes acá en nuestro programa. Miren, les cuento, por ejemplo, ahora este mes de mayo, que arranca mañana, la Junta de Castilla y León ya tiene programado más de 730 actividades. Escucharon bien, más de 730 actividades en el mes de mayo, lo que es la red de los centros de la comunidad. Sin lugar a dudas, se pone de relieve que lleva adelante un trabajo muy importante en la Junta de Castilla y León a través de su presidente, y que sin lugar a dudas el trabajo hay que destacarlo, que es más que importante, por cierto. Así que la propuesta de don Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León y todos los integrantes del staff, obviamente, gubernamental. Bueno, hablando de Castilla y León, yo les voy a proponer de disfrutar buena música. Claro, por un lado, ¿quién no conoce a Vanessa Muela? Vanessa Muela, una gran mujer que tiene una disciplina artística por excelencia. Una disciplina artística por excelencia la que justamente tiene ella. Pero además, en esta oportunidad vamos a compartir un tema que tiene que ver con la música tradicional española. Una música tradicional española y que con la fusión de este conjunto de música tradicional española que se llama La Musgaña, para que ustedes sepan. La Musgaña
es este grupo español de música folclórica ya del 86, que arrancaron con influencias muy atlánticas y mediterráneas, con una música que se basa principalmente en la tradición instrumental de Castilla y León. Pero por el otro lado, hablar de Vanessa Muela, esta gran cantante que es multiinstrumentista y que divulga la música tradicional, que es licenciada en Historia y especialista en estudios de la tradición de Castilla y León. Bueno, lo vamos a disfrutar ahora con este tema. Seguidillas es el título, la musgaña y la gran Vanessa Muela para todos ustedes. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, exactamente 12:22 minutos, la hora en la Argentina. Momento que llegan Mili Dipsa, Belén Dipsa. Tenemos llamados, mensajes de la audiencia y todo el tiempo de espectáculos, entretenimientos y eventos de nuestras instituciones de la colectividad. Chicas, ustedes vamos. Muy bien, bueno, Belén, vamos a empezar con los llamados del día de hoy porque se estuvo comunicando mucha gente, ¿no? Por supuesto, y comenzamos ahora mismo. Se comunicó Susana de Villaluz Uriga. Feliz Día del Trabajador para mañana. Gran equipo, el Sol de Nuestra España, y pronta recuperación para Oscar. Es descendente de Eslovaquia y le encanta el programa. Manda un beso para todos. Después también se comunicó Rogelio de Mar del Plata. Gran programa en el día de hoy. Oscarcito, toma mucha agua y té de jengibre. Manda también saludos. Sí, muchos están preocupados por Oscar. Tranquilos, ya se está hidratando. Estamos acá con el té de jengibre, limón y miel. Así que esa confusión, algo va a ser. Algo va a ser, Totalmente. por supuesto. También Y obviamente medicación, ¿no? Recetada. Sí. También se comunicó Catalina de Flores. Amigos del Sol de Nuestra España, escuchándolos y cocinando locro. Pide un tema también de Nati Mistral y manda cariños para todos. Muy bien, lo vamos a tener en cuenta para el sábado que viene. También el locro vamos a tener en cuenta. También el locro, así es. Así que también se comunicó Fernando y Adriana de Córdoba. Hola, equipo del Sol de Nuestra España. Los escuchamos hace poco a través de YouTube y para hoy no nos queríamos perder el vivo. Somos emprendedores de mermeladas caseras y mientras trabajamos los escuchamos. Somos hijos también de descendientes de Cantabria. El programa está muy bueno y también nos mandan saludos. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones por el emprendimiento. Se contactó también Pepe de Palermo. Al señor Oscar, una pronta recuperación. Nos cuenta también que está igual de resfriado, pero también lo está escuchando desde la cama porque tiene 89 años y sus nietos Martina y Mateo los están cuidando, así que le mandamos un beso enorme también para Pepe de Palermo y nos cuenta que pide un tema de la Rosalía, ¿eh? Ah, bueno, muy bien, de la Rosalía lo vamos a tener en cuenta también. Seguramente ahí los nietos, nietas deben estar pidiendo porque sacó un disco nuevo que la verdad estuvimos comentando acerca de ella. Sí, del nuevo disco. sí. Hay un tema puntual que se llama Bulerías, que es, miren, un homenaje a grandes artistas españoles, la verdad que está muy, pero muy bueno. Hace muy buena conjunción de música, Rosalía, ¿eh? Sí, la Rosalía tiene, la verdad, como un arte en el sonido. Así es. Un arte en el sonido que otros artistas no lo tienen. Obviamente utiliza algunas técnicas, entre ellas el autotune, algunos es muy criticada, pero en vivo canta muy parecido. Sí, muy sí, parecido. sí, Es sí, algo sí. estético, ella que le dice el autotune, pero la verdad que los temas son realmente muy trabajados y muy detallados. Así es, así es. Así que bueno, Belén, después seguimos con más llamados. Por supuesto, seguimos con más llamados. Muy bien, y ahora sí, si les parece, si te parece, Belén, quédate acá conmigo, vamos a ir con los eventos de la colectividad. Así que, ¿vos ya tenés papel y lápiz para anotar? Por supuesto, papel y lápiz, anotamos. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el evento del día de mañana. Atención, mañana domingo 1 de mayo, porque además del mondongo del Zamorano, también atención porque hay un evento en el Centro Montañés Casa de Cantabria. Atención porque van a hacer el famoso cocido montañés. Así que para tener en cuenta, el 1 de mayo, cocido montañés, esto es en Casa Montañés, Casa de Cantabria. Tomen nota para poder ir y también para llamar, atención, porque van a estar tomando reservas hasta el 29 de abril, pero seguramente algún cupo debe de quedar, así que para tener en cuenta. Esto es en Jorge Newbery, 2008-18, Capital Federal, vuelvo a repetir, Jorge Newbery, 2008-18, a partir de las 13 horas, y se pueden comunicar al siguiente número, 15 63 51 71 19. Lo vuelvo a reiterar,
15 63 51 71 19. Así que el costo por persona es de adultos 3.000 pesos, menores de 12 años 1.500 y menores de 3 años no abonan. Va a haber de entrada longaniza, cantipalo y queso, el plato caliente obviamente cocido montañés que lleva pechito, codillo, panceta, morcilla, chorizo, papa, repollo, garbanzo, la verdad que es súper completo. Súper completo, sí. De postre flan casero y de bebida, bueno, la libre bebida va a haber para elegir, vino montañés, gaseosas en lata, agua, café, todo. Así que recomiendan después del cocido montañés una siesta. Ah, bueno. Así que para tener en cuenta. Tener en cuenta. Totalmente. Así que ahora nos vamos para lo que es el Club Archipiélago Canario de Buenos Aires, porque está celebrando el aniversario número 81 y va a realizar un gran banquete del reencuentro con paisanos, socios y amigos de la institución. Vuelvo a repetir, esto es del Club Archipiélago Canario de Buenos Aires, en honor a todos sus paisanos, cuando es el domingo 15 de mayo. Domingo 15 de mayo a las 13:30 horas en Rivera Indarte 280, Capital Federal. Vuelvo a repetir, domingo 15 de mayo, 13:30 horas, Rivera Indarte 280, Capital Federal. Va a haber danzas, canciones y música de las 8 Islas Canarias. Además va a estar el ballet de danzas folclóricas austríacas. La verdad que es una muy, muy buena propuesta para que puedan ir. Obviamente el menú también hay garbanzas compuestas, papas arrugadas, mojo verde y colorado, pollo en salmorejo, postre helado, torta aniversario, vino varietal blanco y tinto. Y atención porque el precio del cubierto es 1.800 pesos para mayores, 1.500 para socios y los menores 1.000 pesos. Así que las reservas las pueden hacer hasta el viernes 13 de mayo a las 20 horas. Repito, reservas hasta el viernes 13 de mayo a las 20 horas y pueden comunicarse al 4581-2345. Vuelvo a repetir, 4581-2345. Así que aquellos que quieren asistir, desde ya lo pueden hacer, el Club Archipiélago Canario de Buenos Aires en su aniversario número 81. Muy buena propuesta, ¿no? Muy buena propuesta, ¿sí? Así es. Así que, y ahora nos vamos para San Pedro. Creo que ya habíamos comentado un poco acerca de la propuesta que van a estar realizando el 8 de mayo, porque van a hacer la tarde de té y lotería familiar. Así que aquellos que quieran asistir, 8 de mayo a las 16 horas, muy buena propuesta, buena para propuesta, viajar, van hasta San Pedro, un viajecito. Esto es en la sede de la agrupación Mallorca, Avenida España 571. Así que tarde de té y lotería familiar. La Muy agrupación Mallorca de San Pedro. Y ahora sí seguimos con la gran, otro té canasta, atención, gran té canasta. Esto es del Centro Castilla y León de Mar del Plata, el martes 17 de mayo de 15 a 19 horas. Así que martes 17 de mayo, gran té canasta del Centro Castilla y León de Mar del Plata. Reservas e informes al 0223 4939 217. Repito, 0223 4939 217. Pasamos de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque nos escuchan de diferentes lugares. Por supuesto. Algunas quizás están viajando a Mar del Plata o a San Pedro, así que tienen propuestas para ir, para asistir. Sí. Así que, muy bien, ahora vamos a pasar con el último evento que nos llegó a la mesa de trabajo. Esto es el domingo 29 de mayo. Domingo 29 de mayo es el aniversario número 97 del Centro Cangas del Narcea de Asturias. Atención, domingo 29 de mayo, a partir de las 13:30 horas, aniversario número 97 del Centro Cangas del Narcea de Asturias. Van a estar actuando Raíces Asturianas y el baile con los Gavilanes de España, que ya el otro día en el Asturiano fue una fiesta. Una fiesta total, ¿eh? Así es. Así que para tener en cuenta, esto se realiza en Beruti 4643, 4643, Beruti, Capital Federal. El menú es fiambres surtidos, paella o pollo al verdeo, para los que no comen paella, vino, gaseosa, helado, y con la tarjeta, atención, porque se va a sortear un jamón crudo. ¡Apa! Sí, gentileza del frigorífico El Bierzo. La serie es de 2.200 pesos, para tener en cuenta, y pueden comunicarse, tomen nota, al 4822-6083. Repito, 4822-6083. Así que pueden reservar su tarjeta con anticipación. Y atención, porque si tienen alguna pregunta, alguna duda de algún evento que hayamos dicho, no llegaron a tomar nota, tranquilos,
se pueden comunicar con nosotros al 11 36 76 6100. Repito nuevamente, 11 36 76 6100. Nos pueden mandar mensaje de WhatsApp, también llamar o mensaje de texto. Así es. Y también las redes sociales nos Sí. pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, El Sol de Nuestra España. Así nos buscan, nos siguen, si quieren comparten los videos, le ponen like, como ustedes quieran, y también nos pueden mandar mensajes por ahí, por supuesto. Obviamente. Siempre obviamente. estamos abiertas a recibir todos los mensajes que nos mandan ustedes en el día de hoy y también en la semana. Así es. Y atención porque aquellos que les gusta la Feria del Libro, recuerden que hoy, sábado 30 de abril, la feria va a estar abierta de 13 a 20 horas. De 13 a 20 horas. Y mañana, hoy, la noche de las librerías. Sí. Es hasta las 20 y después hasta las 24, sí, hasta las 12 de la noche, Ujú. va a haber promociones y descuentos muy importantes. Porque es la Atención, noche de la feria. Así que para tener en cuenta, hoy abre a las 13 horas, hasta las 20 es el horario normal de la feria. Y después hasta las 12 va a haber muchos descuentos, beneficios, porque es como un evento que hacen para atraer también a gente de todos lados, aquellos que dicen, capaz que no llego por el horario, no hay excusas, ¿eh? No hay excusas para ir a la Feria del Libro de Buenos Aires. Y ahora sí, en otras noticias, vamos a hablar un poquito de este trío, Rafael, Isabel Pantoja y Serrat. Grandes artistas, grandes artistas de España. Y comentame un poquito, Mili, ¿qué está pasando con estos artistas? ¿Qué tienen en común, mejor Sí. dicho? Bueno, que ya hemos dicho acá en El Sol de Nuestra España, Ujú. se van a estar presentando acá en el Luna Park, y en el Luna Park va a estar Rafael e Isabel Pantoja. Rafael el Ujú. sábado 14 de mayo a las 21 horas, es decir, que queda muy poquito tiempo para aquellos que quieran ir, sábado 14 de mayo, e Isabel Pantoja el martes 24 de mayo. 10 días de diferencia. 10 días de diferencia, claro. Ambos en el Luna Park, así que eso es lo que tienen en común. Y atención, porque de Rafael no hay muchas entradas, ya se están terminando, de Isabel Pantoja están ahí, y el tercer artista, estoy hablando de Serrat, que tuvo que agregar una cuarta función. Él se va a mira. estar presentando en noviembre en el Movistar Arena y tuvo que agregar una cuarta función, así que también aquellos que quieran ir al show de Serrat, 26 de noviembre, nueva fecha para que puedan asistir. La verdad que increíble, localidades agotadas, son grandes estadios, grandes lugares. Y la gente va, la sí, gente sí, va, sí, la sí. verdad que a veces dicen, bueno, por el precio. No, la gente va, por aparte son precios dentro de todo accesibles Ujú. entre comillas, ¿no? Sí. Entre lo que sale hoy en día un show para cualquier artista. Sí, porque hoy en día, vamos a decir, hay shows en presenciales, también hay shows virtuales, que es en formato de streaming, así que hay que aprovechar porque estos también son presenciales, obviamente con todos los protocolos necesarios, pero la verdad que es una buena propuesta. Así es. Y bueno, y para ir cerrando vamos a hablar de la Feria de Abril de Sevilla, porque atención, se inaugura mañana, 1 de mayo, y termina el 7. Es una semana nada más, que la verdad también, para que tengan en cuenta, la semana de la Feria de Abril de Sevilla va a tener, por ejemplo, vino de manzanilla, refresco de lima limón, aderezo, hojas de hierbabuena y mucho hielo. Bueno, son bebidas típicas, después también están los platos típicos, las fiestas que son danzas con los vestuarios que son rojos, mucho flamenco, y ustedes se van a estar diciendo, bueno, pero lo puedo ver. Están rumoreando de que se va a poder ver por lo que es el Instagram de ellos, que es Sevilla Ciudad. Ujú. Todavía no hay nada confirmado, es como un, digamos, voz en off que llegó, noticias, Claro. porque la verdad, mucha gente de todo el mundo quiere ver. Recuerden que hace 2 años que no se celebra, obviamente por el tema de la pandemia, Ujú. y ahora vuelve, ¿sí? Vuelve la Feria de Abril. Fue declarado de interés turístico internacional. Mire. Internacional, sí, porque congrega diariamente a unas 500.000 personas. Así que, para tener en cuenta, aquellos que quieran disfrutar por internet, o quizás viajan allá, ¿por qué no? Puede ser también que viajen, Así o es. también pueden viajar a través del streaming. También, sí, obviamente. Así que la Feria de Abril de Sevilla ya se inaugura mañana, 1 de mayo, y termina el 7 de mayo. Hablando justamente de flamenco, un beso para Andrea Mercedes Gallo, que va a Sí. estar mañana en el Centro Montañés, Ujú. así con el show España y Olé ahí con todo el conjunto. Así que bueno, Belén, vamos con una tanda, me parece. Vamos a seguir, sí, vamos a ir con una tanda y después Bueno. mucho más El Sol de Nuestra España acá. El señor Oscar Di Profio Bernardes se está hidratando para poder terminar El Sol de Nuestra España el día de hoy. Así que vamos a tanda. Vamos a tanda. Muy bien, pausa y seguimos.
DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Colombraro Plásticos. Más de 1000 productos pensados para tu hogar, empresa o institución. Conoce nuestra tienda online. Colombraro, una empresa 100% argentina. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533-017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, 12:39 minutos, la hora en la República Argentina. Estamos hasta la hora 13 en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. 17:39 en nuestra madre patria, una hora menos en Canarias. Vamos con las cotizaciones que fueron en el día de ayer, en el cierre de las jornadas de ayer viernes. La moneda, dólar oficial para la compra, se ubicó en 114 pesos con 64 centavos. Para la venta, 120 pesos con 64. El dólar blue ayer cerró en la cotización en 196,50 para la compra, 200 pesos con 50 para la venta. Hablamos del dólar turista o solidario, ayer cerró en 199 pesos con 6 centavos, mientras que el euro oficial ayer para la compra cerró en 120 pesos con 50 y para la venta 127 pesos con 50 centavos. Por último, el euro blue ayer cerró para la compra en 223 pesos y para la venta en 227 pesos. Vamos ahora también a lo que tiene que ver algunas novedades que tiene que ver con las fechas de pago para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES. Atención, que esta semana comienzan a cobrar el mensual de mayo los beneficiarios de pensiones no contributivas
contributivas. Estas son las fechas de pago. Documentos que terminan en 0 y 1 van a cobrar el próximo lunes 2 de mayo, pasado mañana. Documentos que terminan en 2 y 3 van a cobrar a partir del día martes 3 de mayo. Documentos que terminan en 4 y 5 el miércoles 4 de este mes. Documentos que terminan en 6 y 7 el día jueves 5 de mayo. Y documentos que terminan en 8 y 9 el viernes 6 de mayo también. En este caso, todo lo que tiene que ver con beneficiarios de pensiones no contributivas, que este es un servicio que le brindamos a toda la audiencia del Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos llega el caballero del deporte. Se está maquillando porque él es muy coqueto. Roberto La Rosa en 30 segundos está en el aire aquí en el Sol de Nuestra España por Radio del Pueblo y para todo el país. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata. Señoras y señores, lo habíamos dicho y lo tenemos en línea a nuestro hombre del deporte argentino que nos va a hablar de tantas cosas interesantes que tienen que ver con el fútbol y todo lo que él sabe, en realidad, que mucho, que es Roberto La Rosa. Hola, Robert, ¿cómo estás? Buen mediodía, bienvenido. Hola, Cacho, ¿cómo te va? Qué gusto enorme estar con vos y con toda tu audiencia y con toda la gente. Bien, bien, bien. Un día bastante fresquito, pero ahora por algún momento parece aquí en la costa que amanece el sol, aquí en el partido de la costa. Sí. Lo que sí vivimos 2 o 3 días a la mañana bastante fríos, ¿no? Bastante, sí. Realmente con temperaturas bastante bajas, ¿no? ¿Cómo tuvo el temporal por allá, che? Contame. Fue duro, bastante duro. Hay bastante carteles que están caídos ahí en lo que respecta a veces a la ruta 11. Sí. Fue muy fuerte, una noche realmente tremenda, de aproximadamente 2 o 3 horas, pero que fue un diluvio. Acá cada mes hay uno de estos eventos, ¿no? Sí, que llueve mucho y que hay mucho viento. Acá cuando el viento se pone complicado es difícil. Así que bueno, pero las cosas se van arreglando por intermedio de la municipalidad. Bueno, se trabaja mucho en muchos barrios donde realmente se necesita el mantenimiento. Y acá uno dice a veces, no, pues no se puede entender con la puerta cerrada y todo lo demás, que en un departamento, un duple a 4 cuadras del mar entra arena, ¿viste? No, claro. A veces no lo podés creer. Sí, pero bueno, sí. Es un poco así. Nos vamos habituando acá de que ya se viene el invierno y realmente es bastante fresquito. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Roberto, damos un pantallazo. ¿Qué te parece al deporte argentino? Sí, bueno. Especialmente lo del fútbol, ¿no? Lo de lo nuestro en cuanto a la posibilidad de los equipos en la Copa Libertadores de América, en la Sudamericana, caminando por momentos especiales. Hay una sensación, porque, viste, si uno compara y dice, bueno, algunos equipos andan bien un poco en lo que es el plano internacional, pero no andan bien en lo que es la realidad del fútbol de todos los días, pero creo que hay que hablar en algún momento de algunos equipos que muchas veces los grandes medios no toman tanta dimensión. ¿Por qué? Porque no son equipos capitalinos, porque no están cerca de lo que se vende, no son Boca ni River. Claro. Realmente la sensación del momento es Estudiantes de La Plata, ¿no? Sí. Creo que sí. Está logrando ya la clasificación en una de las zonas en lo que significa el torneo de la Liga y aparte está primero en lo que está disputando en la fase internacional. Así que hay que sacarse el sombrero. El ruso Zielinski, un muchacho muy trabajador, que muchas veces no se le ha dado la gran oportunidad de estar en los grandes equipos, ¿no? Por lo menos ha sido algo medio fugaz. Pero un hombre que trabaja muy bien y que sabe lo que es el sentimiento de un estudiante que ha sido siempre, por fisonomía y por filosofía, un equipo realmente con mucha garra, mucho temperamento, sí. Y un equipo metedor, a lo que es el ruso Zielinski, que se ha adaptado, como en algún momento fue el Atlético de Tucumán, a este estudiante que realmente recuperación de Suzuki, de muchos chicos que están jugando en la primera de Estudiantes y que son fruto del semillero, y que realmente el técnico lo respalda. Vos fíjate que la realidad como es. Boca se pone y se saca muchos juveniles, pero no se los afirma en primera división. Claro. Y hoy
la realidad indica que muchos de los chicos estudiantes que tienen 10 o 15 partidos en primera son titulares y el técnico los apoya y los inculca para que sigan en el puesto y sigan jugando, ¿no? Los motiva, están motivados, que eso es muy importante, Roberto. Sí, y aparte te quiero decir una cosa, Cacho, en lo que se está jugando, ¿vos te acordás que hace 2 o 3 semanas hablamos de los lesionados? Sí, señor. Sí. Y que todo esto se va multiplicando y se va multiplicando. Sí. Jugadores, vos traes un jugador, suponete como el colombiano en River o Benedetto en Boca, jugadores que no juegan asiduamente en su club, Sí. cuando vos los expones a jugar 2 partidos por semana, la corta o larga se termina lesionando. Claro, sí, señor. Porque físicamente el cuerpo no se acostumbra tanto a la... Bueno, se juegan poco partidos afuera y cuando vienen acá quieren jugar mucho y eso es lo que lamentablemente pasa, ¿no? Claro. Esta es un poco la realidad de lo que se está viviendo. Sí, y sí. bueno, y esto es lo que sucede con varios equipos. Me parece que el otro día, más allá de perder Boca en lo que es la Libertadores, hubo un atisbo como de que el equipo tuvo un rasgo distintivo, ¿viste? Sí, Veremos a ver si lo puede concretar, ¿no? Y me parece mucho tiene que ver con ¿cómo se llama? Con jugar un poquito más en ataque un equipo que realmente está un poco partido en el medio, ¿no? Claro, y ayer, Esta es la realidad. y ayer hablando de Estudiantes, que le ganó 2-1 al Aldo Civi, con un encuentro más que interesante, por cierto, Roberto, así que es para señalarlo, sin lugar a dudas. Escúchame, te hago una pregunta, porque el otro día jugó San Lorenzo otra vez sopa, porque perdió con Newell's San Lorenzo 2-1. Ayer Sí. fue un partido de básquet, el de Patronato con Gimnasia de La Plata, el rival de Estudiantes, 6-0 perdió Gimnasia, terrible. Sí. Qué paliza. Y mirá, yo creo que se lo merece un muchacho que es director técnico y que, bueno, que como es el caso de Gorosito, ¿no? Que es muy trabajador y que vos te podés imaginar que con los pocos recursos que tiene futbolísticamente Gimnasia, pero potenciando los jugadores, se pueden tener resultados, ¿no? Claro. Ayer hay una realidad en el fútbol y esto que tiene doble competencia, lo que juega Sudamericana, Libertadores y la Liga también. Esto le pasa a Estudiantes, Cacho, cuando vos ganás y tenés buenos resultados, no se siente el esfuerzo. Claro. No se siente el cansancio. El cansancio se nota cuando vos realmente no conseguís los resultados. Claro, Esta es la realidad. seguro. Porque se te carga no solamente lo que significa el riesgo físico, sino también el problema mental que tenés. ¿Cómo puede ser que Estudiante juega tanto, porque juega cada 2 semanas y juega, sigue ganando y el recambio que tienen algunos jugadores y no se nota el cansancio, ¿no? Claro que sí. Roberto, ahora está cerrando justamente el primer tiempo de Atlético Tucumán con Talleres de Córdoba, que Atlético le gana 2-0. Pero hoy a la tarde un lindo encuentro de Racing Banfield en este caso, ¿no es cierto? Sí, hay encuentro interesante. Bueno, todo esto tiene que ver con el adelanto de los partidos por el hecho de que mañana sea el Día del Trabajador y no hay partidos. Exacto. Entonces, bueno, un poco se ve todo mucho más comprimido en lo que resulta de los partidos de la fecha de hoy. Que sí, yo creo que sí. Es un campeonato medio raro porque, qué sé yo, no. Vos fijate que aún así Aldo Civi perdiendo sigue cuarto en lo que es la posibilidad de clasificar, ¿no? Claro, sí, es decir, que es medio raro el torneo. Medio raro porque es como que los equipos no se desarrollaron bien y acá hay un tema que es fundamental, Cacho, Sí. es el tema económico, ¿no? Claro que Yo sí. creo que cuando termine todo esto y se ve el resultado deportivo, va a haber un resultado económico que también va a tener que paliar. Es el caso de San Lorenzo todavía con el ni de Tinelli que todos creemos que es un no, Pero así claro. que habrá que ver qué pasa, ¿no? Sí, señor, es cierto. Bueno, y después obviamente que también River se presenta allá en Junín frente a Sarmiento, que bueno, veremos qué hace el Millo, ¿no? Para el día de hoy también, ¿no es cierto? Sí. Ahí cerquita de lo que significa, ahí muy cerquita de donde nació Daniel Alberto Pasarela Junín, el estadio a Perón, una linda cancha, Sí. un equipo que también se brinda frente a un lugar que, bueno, es la zona de
la zona más próspera, una de las zonas más prósperas del campo argentino, ¿no? Claro, escúchame. Esta es un poco la... Claro, hoy te Sí. pregunto, porque Boca con Bataglia, que anda ahí en la cuerda floja, se presenta con el equipo del Chiquitapia, Barraca Central. ¿Qué va a pasar hoy, no? En la Bombonera. tendría que ganar Boca, ¿no? Sí. Tendría que ganar Boca, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la realidad es que el otro día con Paul Fernández en el segundo tiempo, un poquito más arriba, y el chico Medina también, me da la impresión que Boca si le toma un poquito la mano a la mitad de la cancha, Sí. con el paraguayo, con el mellizo del paraguayo, alguien que acompañe un poquito más, esta es la realidad. Pero uno se da cuenta de una cosa, y esto hay que decirlo. ¿Viste cuando juega el PSG? Sí. Que uno dice Mbappé es Mbappé. Sí. Bueno, cuando juega Boca, Villa es Villa, me parece, ¿no? Ese es el tipo que le da la cuota de calidad y le da la cuota de suficiencia y del distinto que tiene Boca. Se nota mucho con esto que no puede jugar en la Copa Internacional porque está suspendido, ¿no? Claro que sí, claro. Mira qué lindo encuentro estoy viendo para hoy. Lanús Independiente, Lanús de Pepe Sant, que es un histórico, con Independiente que anda en la cuerda floja, también, en este caso, Robert. Sí, un Independiente que tiene un muchacho como Domínguez que, vos sabés que en algún momento para mí Domínguez va a ser técnico de Boca. Sí, mira vos. Ajá. El yerno del virrey, Bianchi. ¿Viste? Claro, sí. Si no tiene el celular de Dios, debe tener algún chip, ¿no? Y seguramente Por lo lo menos, tendrá guardado, ¿no es cierto? Andás a ver. Claro, y ojo que es un muy buen técnico, ¿eh? Sí, sí. Es un muy buen técnico y me parece que esa influencia bianchista alguna vez lo puede llevar, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, te saco del contexto deportivo. ¿Qué vamos a comer mañana, 1 de mayo, allí? Yo tuve... Vos sos especialista en ¿Sabes qué? Pará. no. Déjame hablar a mí. Vos sos especialista en asados porque cuando te veo en el Facebook que ponés los asados, yo te pongo me gusta, vamos para allá, ¿viste? ¿Qué estás preparando para mañana, Robert? No, pero mañana te digo, vos sabés que la recordada Alita de Lázaro y camina. Sí. Hay algo que tengo, porque tengo bastantes horas de ocio, que me recorro todos los supermercados de la zona, todos, ¿eh? Sí. Absolutamente todos, y ayer estuve en uno que es argentino, que es de Don Alfredo, Sí. y estaba barato el locro, así que compré un poco más de medio kilo de locro para mañana. O sea que Don Así Alfredo... que lo tengo guardadito. Escúchame, que dice que Don Alfredo no le puso coto a ningún cuadro de situación gastronómicamente hablando, ¿no? No, lo que yo noto que hay muy poca carne en el mercado. Ajá. Muy poca carne y no es de primer nivel. Ya, ahí está el tema. No es de primer nivel, con los precios que hay, va largando lo que puede. Te digo sinceramente, hay algo que es imbatible acá en la costa que Don Alfredo tiene. Las bebidas tienen muy buen precio. Claro, y hay sí, 2x3 y hay la bebida, la número 1 del mundo. Sí. Bueno, ese litro y medio está a 123 pesos. Yo que es el precio cuidado. Es decir, yo noto en los supermercados acá de cercanía que está a 150, 100... Estoy tirando algunos tips a la gente, ¿no? Claro. Las galletitas también están baratas. Sí, sí. Te digo, te voy a decir la posta porque me parece que es importante. Esto que hablamos del deporte también es una casualidad porque vos sos locutor y yo soy periodista y hablamos más o menos de todo, ¿no? Y también soy periodista, por supuesto, vos también. Sí. Ayer fui, vos fijate, ayer gasté 6.000 pesos en el supermercado. Sí. Pero compré todas las ofertas, no compré carne ni todo eso, compré cosas de bebida, compré algunas galletitas, compré determinadas cosas. En un ticket de 6.000 pesos, tuve 1.600 pesos de descuento. Mirá vos, bueno, bien. Es decir, que viste que uno tiene que adecuarse a eso, no comprar, creo que hay que comprar. Y hay otro supermercado, uno que, viste, ¿te acordás que antes no había cassette, había otra cosa que eran unos redonditos para escuchar música? Sí, señor, sí. No sé qué pasa, que los muchachos se ve que el lunes tienen que cubrir el banco, sí. Y los sábados y domingos meten unas ofertas tremendas. Mirá vos, Se lo digo para que la gente, porque estoy caminando un poco, no soy lita, pero estoy caminando un poco en la calle y camine, señora, camine. Mirá, Sí, creo, sí, hoy estamos hablando con Roberto La Rosa de deportes y algo más, pero en cualquier momento vamos a armar en el programa una sección que dice La Rosa te recomienda. La Rosa te recomienda. Sí, te digo porque vuelvo a repetir, pues te voy a tirar otro tip para todos. Dale. Empanadas,
por unidad en ahí de Alfredo, 59.90. Bien. 12, si llevas 12. Claro. Si llevas 12. Es barato. Entonces, era 1.200 y pico y hubo un descuento de 600 y pico. Ajá, bien. ¿Entendés? Entonces, digo, bueno, vamos, porque es la verdad, el argentino tendría que ubicarse eso. Está el tomate caro, no lo compré. Claro. Está y cómo comprar, empezá a ordenarte un poco mejor para tratar de tener un resultado, para que te rinda mucho más la plata. Sí, aparte para que te rinda la plata. hay que consumir las frutas y verduras de estación, que son las que tienen mejor precio, Roberto. Sí. Y las ofertas, yo creo que, qué sé yo, uno tiene que adecuar un poco, no vamos a ser claros, en la dieta de cada uno no podés obviar el ¿cómo se llama? La carne. Sí, obvio. Pero por ejemplo, no sé, yo aprendí, cocino, qué sé yo, cocino algo que en el mundo es top y también en Puerto Madryn y todo lo demás. Haces unos fideos que sale barato, ¿y qué le pones de estofado? Osobuco. Claro, sí, es cierto. Entonces comés algo de carne con fideo, ¿entendés? Exacto. Qué sé yo, no sé si lo estoy sorprendiendo o lo estoy pasando un mal momento, usted, no sé cómo. No, estamos bien. Es más, la producción me acaba de acotar. Lo que dije recién, La Rosa te recomienda, la sección me lo acotó la producción. Un suplemento que diga La Rosa te recomienda, esto fue idea de la producción, de las chicas. Así. Sí, yo te digo, acá, por lo menos acá en el Partido de la Costa, lo que escuchan que están acá, ayer había una oferta, ¿cómo se llama? La docena de huevos, 2.31. Ajá. Bien. Precio final. Bien. Me parece que era barata. Me parece que era barata. Sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, determinado tip que vos voy a comprar las cosas que son oferta para ver qué puedo comer. Sí. Entonces, esta es la realidad. Entonces, yo me compré, para que te des cuenta, como estoy solo, compro la docena de ¿cómo se llama? De empanada. Al mediodía no como mucho, 2 o 3 empanaditas. Entonces todos los mediodías. Y a la noche hago otra cosita, alguna cosa. Pero bueno, perfecto. Cacho, disculpame que te... Pero Robert, qué lindo. Me parece genial. Me parece genial que hoy estamos charlando estos temas, por lo menos, ¿viste? Y salimos de lo que es el deporte, que lo veo bárbaro. ¿Sabés, Cacho? A veces prendés la parrilla y te digo la verdad, en la inmediatez de lo que tenés que comer, dejo algo para el otro día, hago, suponete, algunas cosas para el día y después dejo para otra. Pero en la parrilla, y si no te da, el otro día conseguí una falda bastante buena y todo lo demás, o si no, y hacerte unos chinchos y un riñón, ¿viste? Que es más barato. Exacto. Por lo menos tenés una salida de prenderse el fueguito, tenés el ritual, y si la carne está muy cara, y agregarle unos choricitos, alguna cosa, y pasarla para ese lado. Exactamente. Robert, ¿te parece? Nos reencontramos. Qué lindo que hemos charlado hoy, che. Nos reencontramos el sábado que viene. ¿Qué te parece? Abrazo grande, Cacho, y discúlpame por el momento culinario, pero no feliz que hemos vivido. Un buen momento y feliz Día del Trabajador para mañana, querido Robert. Gracias. Para todos ustedes, para las chicas en producción, para todos los muchachos del programa. Dale. Abrazo enorme y día para mañana. Un abrazo grande y buena semana. Y tráete más tips para el sábado que viene, no te olvides, Robert, Sí, tengo unos cuantos, tengo unos cuantos. Vamos todavía. Camine La Rosa, camine. Abrazo grande, Robert. Sí. Un abrazo. Abrazo grande, gracias. Es Roberto La Rosa con nosotros. Bueno, mientras se va preparando su majestad el paso doble, ya nos queda tiempo. Rapidito les voy comentando. Un día como hoy, de 1931, es inaugurado el Aeropuerto Nacional de Madrid, hoy conocido como Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid en Barajas, y en el 49 se inaugura el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Nos vamos despidiendo con su majestad, el paso doble. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nuestro reencuentro va a ser el próximo sábado, minutos después de la hora 10. Gracias por todo. Feliz Día del Trabajador para todos ustedes. Buen fin de semana, buena vida. Chao.